el ancho de banda y voy a hacer una presentación que les voy a compartir con mucho gusto. Bueno, entonces antes de que comience Johnny, ya quiero avisarles a todos que este webinar será grabado. En este momento ya se encuentra en la grabación. Quiero agradecer a todos los que aceptaron la invitación. Tenemos gente de todo el país, a excepción del Amazonas. Tenemos gente en estos momentos de Bogotá, de Cartagena, de Cali, de Armenia, de Pereira. Tenemos de Cúcuta y tenemos de Bucaramanga en estos momentos dentro de nuestro webinar. También miembros de Ascofapsi y de nuestra universidad. Entonces les agradezco a todos por aceptar nuestra invitación y espero que sea de su agrado. También los invito a que participen activamente. En el chat pueden pedir la palabra y yo ya le estaré avisando a Johnny con un zumbido. Ya entonces le doy la palabra a Johnny. Ok, listo. Déjame, Anderson, que es que se me ha perdido aquí. Sí estoy compartiendo la presentación. Bien. Ahí ya la ven donde en la primera página, primera diapositiva. Bueno, hemos titulado, déjenme saber si lo están viendo, hemos titulado esta... Johnny, ¿sí? Estamos viendo en este momento en Google Chrome, no en la presentación. Dejar de compartir, volver a compartir. Ahí. Sí, ahí. Ok. Bien, bueno, entonces, Anderson, a quien le agradezco esta invitación y a todos ustedes por estar presentes aquí para compartir este espacio de reflexión a propósito de esta situación que, digamos, nos tiene preocupados a todos como humanidad. Me invito a hacer una reflexión alrededor de cuáles son las afectaciones que ha tenido el mundo del trabajo derivadas pues, de esta pandemia, ¿cierto?, que nos ha producido el COVID-19. Yo quisiera entonces empezar con una frase de un autor que ustedes seguramente me han escuchado a mí hablar, el fundador, el pionero de la clínica del trabajo, la psicodinámica del trabajo, el francés Christopher Deleuze, tiene esta frase que me parece va a acompañarnos durante toda la presentación y vamos a entender por qué. Es que la gente está experimentando síntomas de malestar o de deterioro de la salud mental en el trabajo. Trabajar es más que ganarse un salario. Trabajar es vivir juntos, producir y producirse a sí mismo. Yo creo que esa frase es importante porque nos recuerda que el trabajo es muchísimo más que solamente un problema económico. Hay unas dimensiones psicosociales del trabajo que son importantes de reconocer y precisamente lo que está ocurriendo en este momento es que las personas están experimentando que hay un bloqueo de la función psicosocial del trabajo y por eso es que se está experimentando entonces un cierto malestar, una tensión psíquica emocional que en algunos puede ser moderada, ¿cierto? Una especie de malestar común y corriente tolerable, pero en otros puede ser muy intensa, entonces nos está llevando a una experiencia de sufrimiento o a la sensación de una descompensación, digamos, psicopatológica que puede tener síntomas, digamos, como la ansiedad, como la depresión, ¿cierto? La pérdida del vigor, el interés y la motivación, y en algunos, pues, perfectamente puede estar llevando a situaciones mucho más graves, digamos, de considerar no continuar, digamos, en este mundo. Y eso, digamos, es una cosa que nos debe preocupar y que tenemos que combatir. Entonces, trabajar es mucho más que ganarse un salario. Si bien hay que ganarse un salario, tenemos que ganarnos un salario y producimos en términos objetivos y materiales, también es vivir juntos y también es producirnos a nosotros mismos. Y Harari, un autor que a mí me gusta mucho, que es un digamos, quizás el intelectual más de referencia más importante en esto antiguo, en el siglo XXI, un historiador, un profesor de historia, ¿cierto?, de historia medieval de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es famosísimo pues por esa trilogía que ha producido, ¿cierto?, de Animales a Dioses, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, tiene esta frase en una entrevista que le hicieron en el periódico El País de España y que han retransmitido varios periódicos a nivel del mundo, es esta: el tema es que cuando la crisis se termine, difícilmente volveremos a donde estábamos antes. Es decir, el mundo cambió para siempre. Hay muchas industrias que podrían atravesar un proceso de rápida automatización, sobre el que se viene hablando mucho en los últimos años, y que, mientras en condiciones normales podría haber tomado 10 o 20 años, por esta epidemia ahora tomará solo 2 o 3 meses. ¿Qué significa esta frase? Que lo que ha pasado es que veníamos en un entorno de transformación, de revolución tecnológica que denominamos de cuarta revolución industrial,
y lo que ha hecho la pandemia es precipitar, acelerar ese proceso, digamos, de incursión en la cuarta revolución industrial, ¿cierto? La robotización, la automatización, el Big Data, todo eso ha quedado, digamos, muy fuertemente, digamos, intensificado en este momento. Digamos que gran parte de la actividad, dos grandes actividades de la sociedad, que son el trabajo y la educación, fueron volcadas inmediatamente, incluso en algunos casos anticipadas. Por ejemplo, las universidades en Colombia y en algunos otros países del mundo reaccionaron primero que el Estado. Y eso significó que la universidad, por ejemplo, y la escuela, antes de que pasaran cosas como en el caso de Grecia, antes de que llegara el primer caso a Grecia, ya Grecia había declarado cuarentena para las universidades y los colegios. Y eso lo que está diciendo es que entonces nos apoyamos y nos confiamos en el soporte que produce Internet, que provee Internet, para poder hacer un volcamiento hacia la virtualización. Pero eso es un uso de una de las expresiones, digamos, de la cuarta revolución industrial, que es la interconexión o la virtualización, digamos, de las actividades humanas, en este caso de actividades como el trabajo, en el caso del teletrabajo, o de la virtualización, como en el caso de la educación. Tenemos entonces que este efecto, digamos, de aceleración de la cuarta revolución industrial por parte de la pandemia, lo que nos ha traído es un doble efecto en el mundo del trabajo. A nivel macro y a nivel micro, digamos, podemos ver lo que ha significado tener, digamos, esta situación de crisis en la que se intensificó la virtualización y también, digamos, esta situación de pandemia en la cual hemos estado confinados, digamos, obligatoriamente como una estrategia de defensa para controlar los efectos nocivos, devastadores, digamos, de un riesgo a la salud física como lo es el coronavirus. A nivel macro, ¿qué hemos tenido? Una aceleración del ingreso en la cuarta revolución industrial, un reordenamiento del mundo del trabajo. Antes todo el mundo trabajaba en un territorio que se llamaba la empresa o el lugar de trabajo. Ahora hemos cambiado la regla, ahora estamos trabajando en un lugar que se llama, ¿cierto? El hogar, el office home, ¿cierto? El teletrabajo o el trabajo en casa, etcétera. Y esta dimensión, digamos, es importante porque eso va a indirectamente reorganizar las reglas de juego en el trabajo. Lo segundo es que hay una reestructuración del mercado de trabajo. A partir de esto, lo que va a pasar es que vamos a quedar sensibilizados ante una cosa que puede ser, digamos, riesgosa en cierto sentido, y es que vamos a saber que la disposición de la mano de obra es global. Eso antes lo sabíamos como una retórica. Cualquiera puede conseguir trabajo en cualquier parte del mundo. Pero ya no es mera retórica, ahorita es una realidad. Imagine, por ejemplo, que nos demos cuenta que ya no necesito que un profesor venga a dictarme clase presencialmente a Colombia y que yo pueda contratar, por ejemplo, un profesor en otro país que reemplace a un colombiano. O, por ejemplo, imagínense una persona que trabaja en Estados Unidos y tiene un gran sueldo como profesor o en Europa, y ahora yo me doy cuenta que una persona que está en la India, que habla inglés, que es muy bien preparado, que está muy bien preparado, podría dictar la misma clase que ese profesor, y yo, de hecho, el profesor que me cuesta, ¿cierto?, $20,000, $30,000, y contrato a uno que me vale $5,000 en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque el efecto es que él me puede dictar la misma clase por esta vía. Entonces hay una dimensión, digamos, en la que se va a reestructurar el mercado de trabajo de tal manera, digamos, que vamos ahora sí a presentir, ¿cierto?, a sentir concretamente que la mano de obra hay una reserva de mano de obra de carácter global. Lo cuarto es que hay un aumento del desempleo. Inevitablemente se van a perder empleos, no hay nada más que hacer. Es mejor contar con ello que esperar que eso no pase. Eso sí va a pasar. Los cálculos de la OIT son de que vamos a perder 195 millones de empleos en el mundo, de los cuales 14 millones de empleos se van a perder en América Latina. ¿Esto qué significa? Miren, que no nos alcanzamos a recuperar del todo de la crisis del 2008, donde se perdieron más de 30 millones de empleos, y ya vamos a perder ahorita más. ¿Por qué? Porque finalmente la crisis del 2008 no fue planetaria, sí fue internacional, sí fue global, ¿cierto? Unos bancos en Estados Unidos, con otros en Europa, ¿cierto? Afectaron, inestabilizaron la economía, y nosotros tuvimos algunos efectos, pero nosotros tuvimos un efecto directo. En ese caso, digamos, fue un efecto rebote que pudo tener, por ejemplo, la economía en América Latina o la colombiana, pero en este caso no, en este caso estamos directamente involucrados, y sí vamos a perder, digamos, empleos, porque, digamos, se entró en un colapso de la economía, y lo que va a pasar es que de 30 millones de la última crisis de 2008 a 195 millones en todo el mundo, en esta crisis que ya sumó más de 2.300.000 personas, digamos, infectadas, pues es una cosa realmente escandalosa para la economía. Hay una profundización de la precariedad laboral, ¿cierto? Porque van a ver, por ejemplo, que uno cree que en Estados Unidos todo está muy bien y que entonces los que estamos precarizados son los de América Latina. No, mire, por ejemplo, que hay ya movimientos en contra y que le han hecho huelga y se han movilizado, por ejemplo, movimientos de trabajadores independientes de estos tipos, digamos, Uber,
Rappi, ¿cierto? Que se han movilizado en Estados Unidos porque le han dicho a sus empresas, ¿cierto? Pues mira, es que yo no puedo trabajar o usted no me está protegiendo. O sea, se han asumido como trabajadores cuando esas empresas no los asumen sino como socios. Y eso es una cosa, digamos, que muestra la precariedad laboral en la que las personas están. No sé si vieron la noticia, por ejemplo, que había movilización en frente de algunas de las oficinas de Amazon en el mundo porque las personas que estaban entregando los paquetes, los distribuidores concretos, estaban, digamos, resintiendo el riesgo del contagio, no tienen protección social, nadie los va a proteger, digamos, no tienen un seguro donde poder ir, si en caso de que se enfermen, haciendo su trabajo. Entonces tenemos una situación en la que la precariedad laboral queda, digamos, profundizada. Hay un experimento a escala mundial con la virtualización, no sabemos qué va a pasar y además es demasiado rápido para saber qué va a pasar. Estamos ante una situación muy crítica en la que nunca antes a escala planetaria todos ahí estamos participando del mismo fenómeno, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso el teletrabajo y la virtualización de la educación. Hay una profundización y revelación de las desigualdades laborales, ¿cierto? Por ejemplo, no es lo mismo estar en esta situación y estando vinculado al sector formal que al sector informal. Ya sabemos, por ejemplo, que el sector informal ha resentido mucho, digamos, el efecto de la pandemia porque se quedó, digamos, sin trabajo, ha estado empujado a tener que elegir entre infectarse o morirse de hambre. O sea, una situación lamentable porque es un escenario de pierdo-pierdo, no es de gano-gano y no de pierdo-pierdo. O pierdo, digamos, la salud o pierdo la vida. O sea, no es una situación fácil para los que han tenido que enfrentar la informalidad. Hay una proliferación del empleo autónomo precario, ¿cierto? Eso está allí, esta nueva, digamos, forma de la economía que se ha uberizado y una uberización de la economía, esta economía colaborativa, que es la economía del cuarto espíritu del capitalismo, en el cual, digamos, las personas están expuestas y han tenido que hacerlo como una manera también, digamos, de sobrevivir. Pero adicionalmente con una situación, esos que están haciendo la tarea, ¿cierto? Que se están exponiendo para nosotros porque nos transportan, porque nos traen la comida, porque nos dan el domicilio, esas personas no están protegidas en salud y eso es un problema, digamos, para ellos. Están colocando más en riesgo su propia salud que nosotros que estamos protegidos. Y hay una pérdida de la productividad y del valor por pérdida del capital humano, que esto es un riesgo, digamos, que está allí latente. ¿Qué es? Que en la medida en que algunos van a perder el empleo o algunos después de un tiempo no nos van a llamar a trabajar, el problema es que seguramente en una situación de desesperación económica las empresas van a prescindir de algunas personas que son las que tienen el know-how, que tienen el saber hacer de la empresa porque no les puede pagar los salarios. Eso es pérdida de capital humano. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que al final las empresas pierden valor porque entonces ya no hacen las cosas tan bien como antes y los estados van a perder nivel de productividad. Y eso, digamos, va a ser muy complicado y se va a demorar mucho tiempo en recuperarse. Adicionalmente, entonces, de esas cosas macro, que ya son, digamos, las que pasan a nivel del mundo del trabajo general, van a pasar cosas en el nivel más micro, en los escenarios más concretos. Oh. Bien. A nivel micro, entonces, tenemos una reorganización de las rutinas de trabajo, ¿cierto? La gente le cambió la manera como rutinariamente hacía el trabajo. Hay una inmersión inesperada, involuntaria e improvisada en el teletrabajo y esto va a ser una cosa muy particular. El hecho de que haya sido una cosa inesperada produjo dos efectos. Uno, que es una cosa involuntaria y dos, que ha sido improvisada y eso no es culpa de nadie. Las empresas no estaban preparadas para esto. Nadie estaba preparado para enfrentar el mundo que nos tocó. Nadie cuando estábamos celebrando el 31 de diciembre, ¿cierto? Nos imaginábamos que en abril íbamos a estar en semejante cosa, digamos, tan inusual, tan inédita como humanidad. Y no solamente como personas, sino como humanidad, como mundo, digamos, como sistema mundo global. Hay una exigencia de desarrollo de nuevas competencias y aquí el desafío, ahorita lo vamos a ver, es la reconversión de las competencias, cómo hemos tenido que rápidamente, ¿cierto?, adquirir competencias que no teníamos, como lo contaba ahorita Clarita. Yo no sabía manejar esto, me toca aprenderlo, ahorita me toca aprender una, dos o tres, porque cada vez que tengo una reunión, alguien me llama por un sistema distinto y me toca, digamos, adaptarme a él. Y esa dimensión de reconvertir mis competencias, por ejemplo, para tener más skills digitales, me va a exigir un esfuerzo de aprender cosas nuevas. Para algunos va a ser muy sencillo, para otros va a ser un drama. Uno más ayer alguien me contaba esta experiencia, me decía, mire, profe, yo tengo una tía que me llamaba desesperada a mi trabajo porque ella tenía una reunión, ¿cierto?, por Teams y ella no sabe manejar Teams. Y yo era explicándole por el teléfono cómo ella ingresaba y cómo, digamos, no la dejaba a ella, digamos, pendiente de ingresar a la reunión. Pero mi tía tiene 60 años, ella nunca había manejado una cosa, ni le gustaba acercarse a un computador. Entonces, imaginen lo que va a implicar para la gente poder adaptarse a este mundo. Aumento de los riesgos laborales, ahorita lo vamos a mirar, afectaciones en la salud mental como consecuencia del confinamiento y del nivel de incertidumbre, digamos, que tenemos alrededor del trabajo,
incremento, por lo tanto, del malestar en el trabajo, esa experiencia de no sentirnos del todo cómodos, ¿cierto?, en el mundo, digamos, laboral contemporáneo, y un reordenamiento de las relaciones organización, jefe-empleados. Muchos empleados están padeciendo jefes que todavía desconfían, muchos empleados están alegres, digamos, de gozar de más autonomía, muchos jefes están preocupados, digamos, de perder el control de la situación de trabajo, muchas organizaciones están, digamos, reinventándose la manera, digamos, de ser para poder enfrentar una situación que para ellas era una situación que seguramente habían considerado. Yo sé que, digamos, muchas empresas respecto del teletrabajo estaban apenas haciendo pilotos. Miren, un profesor mío, mi profesor de Sociología del Trabajo, cuando hice la maestría, me decía, del teletrabajo es más lo que se habla que lo que se vive. Es decir, había demasiada prevención, éramos muy reticentes a ir al teletrabajo. Los jefes en general no les gusta, digamos, permitir el teletrabajo, digamos, y sobre todo los jefes de vieja guardia, no les gusta mucho esa modalidad porque ellos sienten, digamos, que hay una preocupación ahí por perder el control del negocio, el control de las actividades de trabajo, el control de los resultados y de los procesos. Y entonces se resistían. Y hemos hecho investigaciones sobre teletrabajo, por ejemplo, con un estudiante. Hicimos una investigación sobre la actitud hacia el teletrabajo y nos encontramos con que los jefes en general pueden tener una disposición positiva, ¿cierto? En términos, digamos, de lo que piensan y de lo que sienten hacia el teletrabajo, pero son muy conservadores en pasar al acto, al comportamiento concreto de permitir el teletrabajo en sus trabajadores, en sus equipos de trabajo. Y eso es una cosa, digamos, que es bastante normal en la actitud. Uno puede pensar de una cosa y puede actuar de otra, ¿cierto? Esa incongruencia que hay entre lo que uno piensa y lo que uno siente puede ser posible. Es desgastante emocionalmente, pero ocurre. ¿Y qué es lo que pasaba? Que encontramos que más o menos un 68-70% de los empleadores estaban dispuestos y veían muy bien el teletrabajo, siendo una cosa además que tiene una variable de género. Las mujeres tienden a apreciar más positivamente el teletrabajo que los hombres. Y eso, digamos, vamos a ver ahorita por qué pasa y qué efectos tiene. Bien, entonces tenemos un reordenamiento, digamos, de las relaciones de trabajo, de la relación con la organización, de la relación entre los jefes y los empleados, que digamos, nos va a obligar a reentrenarnos o a sensibilizarnos frente a otra manera de relacionarnos en el trabajo. Bien, entonces les decía ahorita que lo que ha producido esta pandemia es una aceleración de la revolución tecnológica 4.0 que se da en el marco más amplio, ¿cierto? Que es el marco de un cuarto espíritu del capitalismo. Ahí me voy a referir a un texto de Voltaire y Chapello, dos autores franceses, que escribieron más o menos a finales de los años 90, principios de este siglo, 2002, un libro que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, en el que nos había mostrado un poco la trayectoria de desarrollo del capitalismo desde su surgimiento hace más o menos 400 años hasta hoy, ¿cierto? Cómo hemos pasado a un capitalismo comercial, primer espíritu del capitalismo, un capitalismo comercial, ¿cierto? Donde el héroe capitalista era el comerciante burgués, es decir, se acumulaba capital a partir de la transacción, de la compra y venta de mercancías, ¿cierto? De ser un intermediador en la compra de mercancías, y era un capitalismo familiar, un capitalismo desorganizado, pero se acumulaba riqueza y ya no solamente a partir de la posición, digamos, de la herencia, como era el caso del feudalismo, ¿cierto? Sino a partir del trabajo, digamos, del siervo libre, de aquella persona que podía producir por sí misma en autonomía algún nivel de acumulación de capital. Se termina el capitalismo comercial y llega la primera revolución industrial, aparece la máquina a vapor, ¿cierto? Aparece, digamos, el telar mecánico, arranca digamos, la administración científica, ¿cierto? Y se propulsa un capitalismo que ya es de otra naturaleza. Es el capitalismo industrial, el capitalismo organizacional, ¿cierto? Aquí el héroe ya no es el burgués comerciante, sino que es el gerente asalariado. Y las características de este capitalismo es que es un capitalismo industrial, burocrático, racional y fuertemente organizado, porque además coincide con la presencia, digamos, de la ciencia en el mundo del trabajo, en el mundo de la industria, que es lo que trae, digamos, Taylor y Fayol, y después, digamos, potencializa más Henry Ford en el mundo, digamos, industrial y de la producción automovilística. El tercer espíritu del capitalismo, entonces, surge después de 1973, aparece, digamos, una nueva forma, digamos, cae el capitalismo industrial, emerge un capitalismo de servicios y dentro de esos servicios, los servicios financieros son los que van a ser los proveedores de mayor posibilidad de acumulación de capital. Entonces, llamamos al tercer espíritu del capitalismo, que es el capitalismo financiero. El experto, entonces, ahorita es el héroe, es un inversionista, ¿cierto? Un experto en el mercado bursátil. Lobo de Wall Street, por ejemplo, es la película que muestra ahí con DiCaprio cómo es que alguien se puede hacer rico no teniendo dinero a partir de la especulación, ¿cierto? Es un capitalismo financiero, es un capitalismo organizado, es un capitalismo multinacional, pero sobre todo es un capitalismo especulativo. Algunos lo llaman capitalismo de casino, ¿cierto? Hay mucha especulación, a partir de la especulación que se gana dinero, que se acumula capital.
Y hasta ahí llegaron Boltanski y Chapelo. Pero después del 2011, cuando nombramos digamos, hay una iniciación de lo que se dice la cuarta revolución industrial por parte del Foro Económico Mundial en Hannover, en Alemania, entonces aparece una nueva forma de acumulación del capital. Si habíamos acumulado capital, por ejemplo, a través del mercado bursátil o a partir, digamos, de la compra y venta, ¿cierto? Tener reservas de petróleo. El petróleo era, digamos, la forma de la acumulación de la riqueza distinguida, por eso incluso hoy en día está en crisis, ¿cierto? Y está en crisis el Medio Oriente también, digamos, porque están intentando que esa condición de la medida de la riqueza a nivel global no cambie, pero es demasiado tarde. La cuarta revolución industrial nos ingresa en un cuarto espíritu del capitalismo. Esto no, ya no dice Boltanski, esto es una cosa que digo yo a partir, digamos, de ver su gramática y continuarle a decir, miren, después del 2011 ya no es capitalismo financiero, tenemos capitalismo de los datos, ¿cierto? Tenemos una revolución industrial, estamos en la era del Big Data y entonces la nueva riqueza son los datos. Estamos hablando de un nuevo tipo de economía, la economía extractiva digital. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que aparece un nuevo héroe. ¿Cuál es el nuevo héroe? El emprendedor tecnológico, ¿cierto? Los nuevos héroes como Steve Jobs, como Bill Gates, ¿cierto? Como Mark Zuckerberg, que son, digamos, como Jeff Bezos, ¿cierto? Que son los más ricos del mundo en este momento, son emprendedores del sector de la tecnología. O sea, comienza a fraguarse la riqueza ya no en el Medio Oriente, sino en el Valle, ¿cierto? Del Silicio, en Silicon Valley. Comienza a aparecer una nueva acumulación, una nueva forma de acumulación de la riqueza y de regulación de la forma de acumulación de riqueza. Y son héroes sin corbata. Usted va a ver todos ellos de camiseta. Pero curiosamente, su nivel de idolatría está en que ellos no tienen corbata, pero cada uno tiene su película. No sé si han visto que a todos ellos le han hecho una película, ¿cierto? A Gates una película, un documental, a Jobs 2 películas, a Zuckerberg también, digamos, le han hecho una película. Los han entronizado, los han exaltado como el nuevo héroe. ¿Qué características tiene este nuevo capitalismo en el que estas personas son el nuevo héroe? Es un capitalismo tecnológico, estamos en una economía digital, está radicalmente globalizado, ahora sí es globalizado en una condición radical, por ejemplo, porque es hiperdinámico, pero además es colaborativo. Ahora las empresas que están haciendo, economía colaborativa, tengo un nuevo emprendimiento y lo saco rápido, no me demoro mucho, lo saco rápido con la expectativa de que el mundo lo critique, me apoya a mejorarlo y yo después lo reajusto, ahora sí lo lanzo, digamos, con todas las de la ley, pero a partir de haber utilizado toda la fuerza laboral disponible en el mundo, ¿cierto? Para que me ayudara a pensar de qué manera esto tenía limitaciones y cómo las puedo resolver. Incluso se volvió una estrategia de selección de personal sacar retos, ¿cierto? Las empresas están sacando retos. ¿Qué me ayuda a pensar cuáles son los retos que tiene esta marca? Y me manda el que me mande las mejores soluciones al problema que tiene esta marca, lo contrato. Y así aparece, digamos, una nueva forma. Invierten, digamos, la lógica de la selección del personal a partir entonces de una economía colaborativa basada en retos. Hay una hegemonía del modelo de empresa startup, ¿cierto? Que es el modelo de empresa ahorita tecnológico, ¿cierto? Rapid sube en menos de 3 años a más de 1.000 millones de pesos, de dólares, perdón, en su valor en la bolsa de valores. Y eso, digamos, está diciendo que esa empresa, digamos, es la que puede ser el referente hacia donde vamos todas. Y todas están adquiriendo, digamos, ese modelo de empresa. Por ejemplo, una cosa que llama la agilidad organizacional. Eso es una cosa que ellas tienen. Son muy ágiles, son muy rápidas. Están, digamos, en una dimensión hiperdinámica en la que se adaptan constantemente. Y entonces todas las empresas están pareciendo, digamos, arrancar hacia allá. No era lo mismo en la empresa, digamos, red del tercer espíritu del capitalismo, ni la empresa monolítica integrada del capitalismo industrial. Son empresas mucho más estáticas, mucho más lentas. Tenemos entonces un capitalismo, ¿cierto?, de nuevo orden, una nueva forma de acumulación del capital, una nueva forma de la riqueza que son los datos, con todas las implicaciones que eso va a tener, y por lo tanto, entonces tenemos nuevos desafíos, ¿sí? ¿Cuál es el mayor desafío? Sin duda la revolución tecnológica implicará destrucción de empleo y de cualificaciones, no hay nada que hacer, pero además aparecerán también nuevos empleos y nuevas formas de cualificarse, pero sin duda también el mayor desafío que enfrentan los empleadores, miren los tres actores, los empleadores, los empleados y el Estado, que tiene que ayudar, ¿cierto?, a que las personas se formen en lo que necesitan, es que tenemos el desafío de reconvertir las competencias. Harari ha dicho una cosa que es interesante, yo estoy de acuerdo con él. Dicen, la mayoría de la gente está asustada porque creen que el desafío es el desempleo. Y dice, no, el desafío no es el desempleo. El desempleo va a tener, como en toda revolución industrial, va a tener una pérdida transitoria relativa y después una recuperación. La gente va a quedar desempleada por un tiempo, pero después va a volver a emplear. El problema es cómo vamos a ayudar a los que están trabajando y a los que no están trabajando desempleados a reconvertir las competencias para adaptarse al nuevo régimen de perfil de competencias que va a decir una economía colaborativa, una economía, digamos, bajo la impronta de la cuarta
revolución industrial. Obviamente esa reconversión implica un tiempo, implica un esfuerzo, implica, digamos, colocar de nuestra parte, pero no solos, en solidaridad con los empleadores que tienen que pagar, ayudar a pagar las capacitaciones en relación con un Estado que tiene que financiar la capacitación de la mano de obra, ¿cierto?, de su capital humano para elevarlo, pero eso no deja de generar algún nivel de malestar, también hay que decirlo. ¿Qué entonces pasa? Que esta cuarta reducción también no deja de producir malestar en el trabajo, ¿cierto? Ella tiene, digamos, un efecto, y ese efecto, digamos, hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo momento de cambio produce incertidumbre, esa incertidumbre generalizada. La gente no sabe exactamente para dónde va el mundo, menos lo sabemos ahorita con esta pandemia. Si hasta en enero, febrero no sabemos para dónde va el mundo del trabajo porque el mundo estaba cambiando vertiginosamente con la incursión del Big Data, de la Internet de las Cosas, ¿cierto? De la telecirugía, de la nanotecnología, de la biotecnología, etcétera. Entonces, no solamente era que ya la incertidumbre estaba, sino que ahora es más claramente que está presente y que además generalizada. Todo el mundo está preocupado, nadie sabe qué va a pasar con el futuro. Por eso estamos viendo que hay 50.000, ¿cierto?, artículos en todos los periódicos del mundo, cada uno luchando por ofrecer la mejor versión posible de cómo será el futuro del trabajo y la humanidad. Ninguno tiene la certeza, ninguno puede ser, pero todos esos esfuerzos son importantes porque necesitamos que alguien intente explicarnos el mundo, porque la incertidumbre es una experiencia emocional demasiado costosa para los sujetos. Nos cuesta demasiado, nos desgasta demasiado emocionalmente tener incertidumbre. Lo segundo que ha pasado es que esta revolución industrial había intensificado, ¿cierto?, el trabajo y lo había invisibilizado. De esto, digamos, ya hemos hablado en otras oportunidades, seguramente me han escuchado. Hay una pérdida de límite entre la vida laboral y la vida personal, ¿cierto? Esto es muy importante porque si hay una cosa que resienten la gente que ahora está trabajando, es que ahora sí sienten una cosa que decían de los otros, ahora la sienten en carne propia. Ya no sabe cuál es el límite entre la vida personal y la vida profesional. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que resulta que no todas las profesiones perciben esa pérdida del equilibrio de la misma manera, y no todas las personas. Hay personas que lo resienten con mucha sensibilidad, por ejemplo, porque sienten, digamos, que el trabajo era una cosa que era hacía como un medio para llegar a un fin que era la familia, pero hay gente que, por el contrario, el caso de los profesores es paradójico. De una investigación que hizo la profesora María Antonia y la que yo le colaboré, encontramos una cosa muy particular. Mientras la mayoría de los sujetos, de los trabajadores, siente que el trabajo invade la familia, en el caso de los profesores es al revés, es la familia la que invade el trabajo. Y la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y por qué pasa eso con los profesores? ¿Por qué los profesores de AFIT sentían, digamos, que en vez de ser que la familia, digamos, que el trabajo invadía su vida familiar, es al revés, que más bien es la familia la que invade su mundo laboral? Y entonces encontramos una cosa muy particular, es que los profesores son una categoría de trabajadores que se denomina trabajadores o profesiones vocacionales. Es decir, la gente que hace docencia sabe que hace docencia porque le gusta, porque siente que es una vocación, que es un llamado, digamos, a que él haga eso. Él sabe que con esa competencia, esa formación, en otra parte ganaría más, pero no le importa el salario como un fin, le importa es el hecho de dedicarse a una cosa que le apasiona en sí misma como un fin. Y esa dimensión hace entonces que los profesores, como nos encanta mucho nuestro trabajo, sintamos más bien es que la familia invade nuestro mundo. Entonces miren que hay particularidades, no todo mundo funciona igual, y ahí es donde, digamos, la psicología, que tiene, digamos, como premisa el reconocimiento de las dimensiones de la subjetividad, de la singularidad humana, nos advierte de, miren, no todas las personas sienten los problemas. Hay gente que puede estar diciendo, no, mire, es que no, entienda, el trabajo invadió mi familia. Y hay gente que dicen, no, mira, no me dejan trabajar, no me dejan concentrar, es la familia la que invade mi mundo del trabajo. Y eso es una cosa, digamos, diferenciada por las profesiones. El fin de la intimidad, un capitalismo de vigilancia, como lo dice una autora norteamericana, Subot, ¿cierto? Dice, ha llegado el fin de la intimidad, el Big Data, digamos, sabe demasiado sobre nosotros y nos preocupa. Hay un empuje al consumo sin límite, porque ahorita entonces Amazon sabe lo que usted desea y le manda, digamos, constantemente, digamos, ofertas de cosas para que usted compre. Hay una crisis de la democracia, porque hay un peligro, hay un riesgo de la manipulación digital, como vemos que pasó en el escándalo de Cambridge Analytica, ¿cierto? Con la elección de Trump en Estados Unidos. Hay nuevas formas de la servidumbre, que dice, digamos, va a decirnos Ricardo Antunes, un sociólogo del trabajo brasileño muy importante. Dice, mire, hay una nueva forma de la servidumbre, hay una nueva esclavitud, la esclavitud del proletariado digital, ¿cierto? De estas personas que trabajan en Rappi, que trabajan en Uber, que trabajan en todas, a partir, digamos, de aplicaciones de plataformas tecnológicas, son el nuevo proletariado, pero un proletariado que está digitalizado, que además ahora es globalizado, ¿cierto? El jefe de una persona de Uber, ¿dónde está? Está en Estados Unidos, ¿cierto? No lo va a ver nunca. Él es un empleado o él es un socio, o sea, hay una dimensión allí muy compleja que todavía
entendemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que esas empresas son súper millonarias mientras los trabajadores son súper precarizados, ¿cierto? Amazon no ha amasado el dinero que tiene, la fortuna que tiene Jeff Bezos, no la amasó sin una precarización, digamos, de la mano de obra que sirve en sus empresas. La profundización de la fragmentación y la individualización son también, digamos, riesgos que estamos teniendo aquí. Entonces tenemos una situación que es la siguiente. Hay más precarización del trabajo como consecuencia de la instrumentalización de la tecnología por parte del espíritu neoliberal. Hay una cosa que yo aclaro aquí. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que la cuarta revolución nos va a precarizar. Y yo digo, no, la cuarta revolución no nos va a precarizar. Nosotros ya veníamos siendo precarizados desde 1973. Lo que va a pasar es que la cuarta revolución va a instrumentalizarse más por parte del neoliberalismo para terminar de profundizar la precariedad, pero la precariedad ya existía antes de la cuarta revolución industrial, es decir, desde 1973 hasta el 2011 ya habíamos tenido procesos de degradación de la calidad de las condiciones de trabajo. ¿Qué tenemos entonces? Que el coronavirus ahora también ayuda a ese proceso de profundización de la precariedad ya existente. ¿Por qué? Mira, miremos, por ejemplo, lo que pasa en diferentes sectores. En los formales, nos empuja el teletrabajo improvisado, ¿cierto? Entonces todo el mundo está teletrabajando, pero no todos tenemos las condiciones para hacerlo. No todos tenemos internet, no todos tenemos un computador, no todos tenemos un estudio, ¿cierto? Hay lugares donde estamos teletrabajando dos y no hay un solo computador porque las condiciones económicas no van para tener dos o tres. Entonces, ¿qué está pasando con la gente allí? ¿Cómo eso produce, digamos, un efecto no calculado? Por ejemplo, conflictividad en la familia, porque hay que pelear por el computador. Los estudiantes saben mejor esto porque los estudiantes lo han vivido. Estudiantes con menos condiciones materiales han tenido que, digamos, turnarse el computador para ver la clase en una familia en la que hay 3 muchachos en la universidad, pero no hay un computador que los papás no tienen más. Eso entonces ha producido un efecto allí de precariedad de esas condiciones para poder asistir a la universidad, para poder trabajar. Los informales, eso están peor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta crisis, ¿cierto?, los empujó a la devastación de la parálisis, no pueden trabajar, están paralizados, ¿cierto? Pero además al hambre, porque si ellos no trabajan, no comen, si ellos no trabajan, no pagan, ¿cierto? No tienen el pagadiario para pagar la habitación. No sé si han visto las noticias de cómo hay gente que ha sido desalojada de los lugares, digamos, de los lugares donde arrienda porque simplemente no tiene con qué pagar. Pues claro, porque él trabajaba en la informalidad en el centro, por ejemplo, en un sector, digamos, comercial en el que él era un autónomo informal, y esa dimensión es una cosa crítica para ellos. Si yo no trabajo, yo no como, yo no trabajo, no puedo dormir. Y los terceros, que son los autónomos, los emprendedores, pues los empujó a la bancarrota. Entonces, mire, a unos los empujó al teletrabajo improvisado, a otros los empujó a la devastación y al hambre, y a otros los empujó a la bancarrota. Es decir, no hay un panorama que sea realmente tan alentador. O sea, no todo se ha perdido, pero también hay que decir que todos hemos perdido en alguna medida, ¿cierto?, en esta crisis. ¿Qué pasa con las clases pobres y subalternas? Ah, bueno, los expuso a la calamidad extrema, ¿cierto? Si ya tenían dificultades, esta crisis los puso peor, porque por lo menos antes podían salir a trabajar y podían comer algo. Como nos confinaron, toque de queda, cuarentena, pues entonces ya no pueden ni siquiera salir los pobres a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? La calamidad que ya tenían se volvió más extrema, más dura, más fuerte. ¿Y qué pasó con las clases medias? Ah, les expuso su pobreza encubierta, ¿cierto? La clase media es una clase media profesional, distinta de la clase media, digamos, de los años 70, los años 80, ¿cierto? Que tenía acumulación de patrimonio porque tenían un trabajo estable, tenían un contrato indefinido, tenían, digamos, cesantías, había una serie de beneficios que los protegía, permitían la acumulación de patrimonio. Estas clases medias deslaboralizadas, la mayoría trabaja, digamos, en condiciones precarias porque no tenemos contrato, lo que tenemos es contratos de prestación de servicios. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una cosa que es más, digamos, es nuestra mayor, digamos, ventaja, pero también nuestra ventaja. Nosotros no acumulamos patrimonio, nosotros acumulamos títulos, acumulamos capital simbólico. Por eso somos una clase media profesionalizada. Pero ¿qué pasa? Que uno con el capital simbólico, pues no compra cosas. Entonces, ¿qué? Nosotros somos una clase media profundamente endeudada y en el fondo de todo eso, es decir, tenemos una pobreza encubierta. Nosotros no tenemos el capital que tenían nuestros padres. De hecho, por ejemplo, a muchas de las personas en la universidad y en los posgrados hoy en día son los de la generación anterior, ¿cierto? Los abuelos, los que les están pagando, digamos, las universidades o los que asumen los créditos porque las personas, los padres no pueden asumirlos en tanto que tienen, digamos, dificultades porque están o sobreendeudados o tienen poca capacidad de endeudamiento por salarios, digamos, empobrecidos. ¿Cuál es el riesgo entonces? Que haya un aumento mayor del malestar en el trabajo, que haya un aumento de la protesta social. Se anticipa una ola de manifestaciones una vez pase la más grave de la pandemia, ¿no? O sea, más o menos lo que han dicho los sociólogos
Y algunos, miren, ahorita porque estamos ocupados de sobrevivir, pero una vez sobrevivamos y nos caigamos en cuenta de cuán inseguros estábamos y cuán precarizados estábamos, entonces lo más probable es que se aumente el nivel de protesta a nivel mundial. Y llegamos a un asunto que me parece interesante y es pensar, bueno, ¿y esto todo qué? Todo esto que está pasando, toda esta nueva gramática, digamos, que se impuso involuntariamente en el mundo del trabajo, ¿qué implica para las personas? ¿Qué es lo que, digamos, podríamos decir ya en la dimensión más psicosocial? Quiero leer esta frase de Jules que me parece nos recuerda, ¿cierto?, qué es lo que significa trabajar para los seres humanos. La psicodinámica del trabajo defiende la hipótesis según la cual el trabajo no es reducible a una actividad de producción en el mundo objetivo, o por lo menos no solamente reducible a eso. El trabajo siempre pone a prueba la subjetividad, de la cual esta última puede salir o desarrollada y exaltada, o por el contrario, disminuida y mortificada. Es decir, cuando enfrentamos dificultad en el trabajo tenemos dos opciones: o salimos mejor y exaltados, o salimos peor y mortificados. El trabajo constituye para la subjetividad una prueba que la transforma. Y miren lo que está pasando, como lo decía ahorita Clarita antes de empezar. Lo que está pasando es que hemos estado sometidos a prueba, nos colocaron una prueba, el mundo nos ha colocado una prueba. Y antes esta prueba, ¿cierto? Es una prueba. ¿Somos o capaces de teletrabajar? ¿Somos o no capaces de adquirir unas competencias? ¿Somos o no capaces de soportar el confinamiento? Miren que nos han volcado, ¿cierto?, una situación en la cual nosotros como sujetos estamos sometidos a una prueba subjetiva muy fuerte, que además no todos tenemos todos los recursos suficientes para poder enfrentar de la mejor manera. ¿Qué tenemos entonces? Trabajar no es solo producir, también es transformarse. Y en el mejor de los casos es una ocasión ofrecida a la subjetividad para probarse, incluso para realizarse. Entonces tenemos dos condiciones. De esta situación general de la humanidad y de esta situación particular del mundo del trabajo tenemos dos probabilidades, ¿cierto? O salir, digamos, muy incómodos y lesionados por ella, o por el contrario, salir realizados. Y hay una cosa que es importante para los seres humanos. A los seres humanos no nos molesta del todo la adversidad. Sí somos capaces de superarla, ¿cierto? Cuando superamos la adversidad, por más que nos haya costado, experimentamos una cosa que se denomina sufrimiento creativo. Sí, está bien, esta situación fue fuerte, fue dura, me puso a prueba, no fue tan cómoda, pero al final la superé. Y cuando pruebo que la puedo superar, yo experimento realización personal, yo experimento satisfacción, yo experimento placer en la vida o placer en el trabajo. Entonces, a nosotros nos gusta, digamos, también tener la capacidad de comprobar que somos capaces de superar las pruebas. Y eso es una cosa, digamos, que está siendo ahora colocada a su vez a prueba. Vamos a ver si el teletrabajo y la manera como lo vamos a implementar permiten que las personas puedan sacar lo mejor de sí, o si por el contrario, un exceso de control por parte de los jefes puede impedir que las personas operen, ¿cierto?, usen su recursividad subjetiva y puedan enfrentar las dificultades que enfrenta trabajar en condiciones de confinamiento. Entonces, ¿qué pasa? Si trabajar es más que ganarse un salario, lo que eso significa es que el trabajo tiene una serie de funciones psicosociales más allá de la mera función económica. Se les voy a nombrar algunas. En el lado de lo social, ¿para qué sirve el trabajo? Nos da nivel de actividad. ¿Qué significa eso? Es un medio para absorber nuestras energías y sentirnos competentes. Permite hacer algo útil con el tiempo y los recursos personales. Es una actividad que provee algún tipo de sentido, ¿cierto? Por eso la gente se siente muy desorientada cuando queda desempleada, porque resulta que a ti el trabajo te regula la pulsión, te permite sublimar la pulsión, te permite, digamos, organizar el mundo subjetivo y el mundo social tuyo, te permite sentir que haces algo útil, que haces algo valioso con tus recursos, y eso te da un sentido en la vida. Cuando te quedas desempleado, ese sentido se pierde. Por eso es que muchas personas hay que prepararlas para la jubilación. ¿Por qué? Porque cuando las personas se jubilan, lo que hay es una pérdida, digamos, de este nivel de actividad que el trabajo provee. Lo segundo, el trabajo provee variedad, es decir, nos proporciona un acceso a otros contextos sociales distintos de los de la casa, ¿cierto? Uno con el trabajo uno conoce a otras personas, se enriquece en la existencia porque otros le enseñan cosas que uno no sabía. Provee una estructura temporal, es decir, le da un ritmo social al día, a la semana, al año. La gente, digamos, todo el tiempo de vacaciones, mucha gente está desorientada precisamente por eso, porque lo que perdió fue la estructura temporal. No sabe cuándo es domingo y cuándo es lunes porque todos los días son los mismos, en la medida en que todos los días está viendo la misma experiencia. No tiene diferencia entre un día y otro porque se perdió la marca entre trabajo hasta el sábado y descanso el domingo, o trabajo hasta las 6 y ahí en adelante descanso y me voy para la casa, ¿no? Porque ahorita resulta que termina de trabajar y sigue estando en el mismo lugar, entonces no sabe cuándo terminó el trabajo y cuándo empezó la vida íntima.
Y es una cosa, digamos, que nos desorienta mucho. A los seres humanos no nos gusta perder las referencias, nos sentimos demasiado inseguros y demasiado ansiosos. Nos produce un desgaste emocional decir, bueno, ¿yo para dónde voy? ¿Esto qué sentido tiene? Contactos sociales, permite compartir actividades con otros, permite salir de sí. Y salir de sí significa que yo salgo al encuentro con el otro, y cuando yo me encuentro con el otro, incluso con el otro que me desafía, que se contrapone, que me, digamos, me somete a prueba de la tolerancia de él, yo salgo ganando. ¿Por qué? Porque salgo más flexible, porque salgo más adaptado, porque gano competencia, porque además aprendo del otro cuando es mi par solidario. Entonces, los contactos sociales enriquecen la existencia. Y por el lado subjetivo tenemos que el trabajo provee una identidad personal, ¿cierto? Y una identidad social, me permite saber que ocupo un lugar en el mundo, me permite contestarme la pregunta ¿quién soy yo? Ah, yo soy Johnny Rejuela, ese es mi nombre. Psicólogo, esa es mi profesión. Profesor universitario, ¿cierto? O sea, yo construyo una identidad a partir de mi ocupación y de mi profesión. Entonces, miren que el trabajo permite, vamos a ocupar un lugar en el mundo, construir una referencia, sentir que además hago parte del mundo de los psicólogos, del mundo de los profesores universitarios. Me permite tener un cierto sentido de la pertenencia a un todo más grande que simplemente mi propia existencia individual. Me permite comprobar la competencia, y esto es muy importante, y esto es lo que está limitándose en el trabajo para muchas personas. Las personas trabajan, ¿cierto? Y el trabajo tiene una cosa que nos satisface mucho, y es que nos permite saber de qué somos capaces, para qué somos buenos. Pero con muchas personas, por la naturaleza de sus tareas y de trabajo, no puede llevarse el trabajo para la casa, quedó sin hacer nada. Él todos los días madruga y dice, bueno, ¿y yo qué hago? Y pues no hay nada que colocarlo a hacer, porque lo que él hace depende, digamos, por ejemplo, de un aparato o de una máquina que no puede llevar para la casa, o de unas personas que no puede atender porque no están llegando. ¿Qué es lo que experimenta la persona entonces? Una sensación de que él está subutilizado. Ahora vamos a ver esa experiencia, ¿cómo se llama? Trascendencia social, sentimiento de que yo estoy contribuyendo a la sociedad, y un sentimiento de que yo contribuyo a alguna perenidad más grande que yo, ¿cierto? Y que me provee un propósito existencial. Eso que además también decíamos ahorita está ligado al sentido del propósito, que es una cosa, digamos, que tiene que ver con nuestra dimensión existencial más trascendental, más religiosa, más espiritual, si se quiere. Y obviamente el trabajo permite estabilizar la economía psíquica, permite la sublimación de la pulsión, digamos, permite que mi caudal de energía que yo tengo dispuesto para hacer cosas encuentre un sentido, encuentre una ruta, encuentre una manera que esa pulsión tiene una trayectoria que le permite su satisfacción, y entonces eso me permite a mí sentir estabilidad. ¿Y eso cómo se logra? Pues cuando uno tiene la posibilidad de desarrollar un interés, de desarrollar un deseo, ¿cierto? De desarrollar una pasión. Entonces, cuando uno trabaja en lo que le apasiona, esa, digamos, posibilidad que da ese trabajo es una posibilidad estabilizadora del psiquismo. Por eso, cuando perdemos el trabajo, también tenemos el sentimiento no solamente de que quedamos excluidos socialmente, sino de que hemos perdido la estabilidad emocional. Ahora bien, el trabajo no es una cosa neutral, ¿cierto? Él tiene dos polos que en este momento se pueden estar revelando, uno más que otro. El trabajo tiene la capacidad dialéctica de ser subjetivamente fuente de placer o fuente de sufrimiento. Tenemos ese problema con el trabajo. El trabajo tiene esa doble, digamos, valencia, ¿cierto? Es una moneda con dos caras. Tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Cuál es el lado positivo del trabajo? Que es un campo de realización, que es una experiencia de emancipación, que es una fuente de placer, ¿cierto? De bienestar, de felicidad, ¿cierto? Por eso, en parte, la felicidad global depende de la felicidad en el trabajo, porque el trabajo es una fuente de felicidad, ¿cierto? Una medida de la felicidad global con la vida, por ejemplo, ¿qué nivel de felicidad tiene usted con la existencia? Va a ser muy importante lo que usted experimente en el trabajo para saber cuál va a ser su medida final. Pero por el contrario, el trabajo tiene un lado negativo, ¿cierto? También es un campo de negación de sí cuando es un trabajo alienante, ¿cierto? Es un trabajo, digamos, que me puede enajenar, como lo decía Marx, y criticaba al capitalismo industrial por eso, ¿cierto? Y también puede ser una fuente de sufrimiento, de malestar y de infelicidad. Ahora vamos a ver qué cosas son las que producen infelicidad en el trabajo, y qué cosas son las que posiblemente esta crisis, esta coyuntura de la pandemia, del confinamiento y del teletrabajo puede estar produciendo, digamos, efectos de malestar. Ahora, de la particular combinación, miren esto que es importante, de la particular combinación, es decir, de cómo en cada caso se combinan las condiciones objetivas con las condiciones subjetivas, va a depender cuál polo se revela más. ¿Qué significa esto? Que hay personas que tienen todas las condiciones objetivas y aún así se sienten incómodas porque no están haciendo lo que desean. Entonces, con todas las condiciones objetivas, a pesar de eso, experimentan malestar. O personas con todas las condiciones objetivas en contra, a pesar de eso, porque está haciendo lo que desea, con esa experiencia, a pesar de que sea adversa, experimenta mucho placer. Entonces, miren que no necesariamente, digamos, una cosa en sí misma externa, ¿cierto?, determina el placer o el malestar en el trabajo, sino que va a depender de cómo se combinan esas condiciones
objetivas con las posiciones subjetivas, con qué tanto, digamos, me siento yo cómodo con eso. ¿Eso me amenaza o eso me desafía? Yo puedo sentir dos cosas frente a la tecnología. En este momento mucha gente puede estar dividida en dos grupos, en los que ante la tecnología o lo que implica la adaptación al trabajo por medio de la tecnología para teletrabajar, puede sentir dos cosas. Uno, me siento desafiado, listo, vamos a aprender. Y si no vamos a aprender, por lo menos yo llamo a Anderson. Anderson, yo no sé cómo entrar a Teams. Les explícame, Anderson, no soy capaz de mandar este video, dame una clave. Entonces, yo tengo un recurso, o yo lo sé hacer, o yo lo aprendo, o yo activo mi red, digamos, social de apoyo para poder resolver las tareas. Pero hay gente que frente a esta misma situación podría sentirse inhibida, se paraliza y dice, yo no sé qué hacer. No se me ocurre nada. Y en vez de, digamos, activar un recurso, lo que hace es que entra en pánico, se paraliza. Y entonces experimenta el trabajo como una situación demasiado desgastante emocionalmente, porque lo confronta con una cosa que vamos a ver que llama lo real del trabajo, una incapacidad, digamos, de poder resolver las situaciones de trabajo como uno podría, digamos, hacer si recurre a su subjetividad. Pero hay gente que, digamos, experimenta con demasiada angustia esa situación y eso los paraliza y les produce una descompensación emocional en relación con el mundo laboral. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que tenemos al bienestar en el trabajo? ¿Cuáles son esas cosas que nos hacen sentir mucho malestar? Vamos a decirlas aquí y vamos a ver cosas. Poca autonomía. Por ejemplo, hay mucha gente que siente que teletrabajar le venía bien y quería teletrabajar porque en el teletrabajo advertía una posibilidad de mayor autonomía. Autonomía que se pierde si el jefe comienza a llamarlo y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en el computador? ¿Por qué no entraste a las 8 de la mañana? Porque hay jefes que creen que el teletrabajo es un espejo del teletrabajo presencial. Ese jefe que no entendió esa dinámica, entonces hace, digamos, mucha presión al trabajador y le hace perder la autonomía que sentía había ganado. Entonces, poca autonomía produce mucho malestar. Poca confianza institucional, que yo no estoy seguro de cómo va a reaccionar mi institución, yo no estoy seguro que la institución me va a proteger o me va a acompañar en el proceso, yo no tengo confianza en que yo voy a tener los recursos o el apoyo suficiente y necesario para poder enfrentar esta epidemia, es lo que, digamos, me podría producir malestar. Poca solidaridad, trabajar solos, trabajar, digamos, sin amigos o con enemigos, sintiendo que uno tiene que cuidarse la espalda todo el tiempo de los demás, en donde no hay lealtad entre los pares, es una fuente de malestar. Poco reconocimiento, también, ¿cierto? Las personas necesitan ser reconocidas por lo que hacen. Esa dimensión es profundamente importante. El reconocimiento además tiene una función vital, porque cuando experimentamos malestar, a pesar de tener malestar, si somos reconocidos, esa expresión de reconocimiento hace invertir la experiencia del malestar en una experiencia de placer. Imagínese que usted tuvo que quedarse en su casa, ¿verdad? En el trabajo más tiempo, tuvo que dedicar más tiempo al trabajo. Si usted lo dedicó, por ejemplo, 3 horas más y nadie le dice nada, usted siente, digamos, un poco como que usted ha sido tratado con inequidad, porque usted dio mucho y recibió poco. Pero sí, usted tuvo la experiencia de haber dado mucho y al otro día el jefe me dice, mira, gracias, hombre, te agradezco mucho ese gesto que tuviste. Hombre, gracias por dedicarle más tiempo. Qué pena contigo, tómate un poco más de tiempo en estos días para que descanses porque te sobreexigiste anoche, te trasnochaste por mí. Esa experiencia inmediatamente, que hasta anoche era de malestar, comienza a ser reinterpretada como una experiencia de placer. Lo que va a decir de Jules es lo siguiente: el reconocimiento es la correa de transmisión entre las experiencias de malestar y las experiencias de placer. Y eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa con la virtualidad? Que el reconocimiento se debilita. Las relaciones de reconocimiento quedan debilitadas. ¿Por qué? Porque usted no está con sus pares, nadie lo está viendo, nadie atestigua. Y resulta que los neuróticos somos enfermos de testigos, necesitamos que nos atestiguen, necesitamos que los otros sepan, ¿cierto?, lo que estamos haciendo y lo que hacemos sobre todo bien. Y necesitamos que un jefe también lo reconozca, necesitamos que los pares lo reconozcan y que los jefes lo reconozcan, pero como ni los pares ni los jefes nos están viendo, por ejemplo, ustedes no saben a qué hora me levanté yo a preparar la conferencia, ¿cierto? Y como no me lo vieron, pues tampoco me pueden decir, ve, interesante eso que pasó. Yo, por ejemplo, acabo de tener un gesto, un compañero mío me dice, Johnny, mira esta entrevista para tu conferencia, y me manda la entrevista, y la entrevista que él me manda me regala una frase brutal que yo voy a colocar ahorita al final, y me toca, digamos, entender, dice, claro, pero mire que yo trabajé en solidaridad con él, él fue solidario de mí, condición, me dijo, a vos te podría servir esto, me lo envía, yo lo uso, inmediatamente yo tengo un gesto con él de reconocimiento, digo, uy, hermano, gracias, me salvaste la vida, mucha frase la que me mandaste, mira, y le mando la imagen, le tomo la foto del computador y le mando la imagen de lo que él hizo, le digo, mira, esto que vos hiciste por mí tuvo este efecto, me ayudó a hacer mejor mi trabajo. Él debe estar contento, yo estoy contento de haberlo hecho porque fui justo con mi amigo, justo con mi par, y él debe estar experimentando placer de haber hecho una cosa buena por mí.
Esa dimensión del reconocimiento está debilitada. En el teletrabajo se debilita mucho porque nadie me ve, ¿cierto? Como la canción de Sáenz, yo trabajo cuando nadie me ve. Y eso es una dimensión, digamos, muy problemática para nosotros porque, como lo dice Richard Sennett, el reconocimiento es lo que nos mantiene afilados como herramienta, que nos mantiene, digamos, finos, que nos mantiene dispuestos, proactivos, vigorosos. Cuando el reconocimiento se pierde, también se pierde el vigor. Y eso es una cosa muy complicada. Estar forzado a trabajar mal, no tener las condiciones para hacerlo bien, nos incomoda mucho, se llama sufrimiento ético. Cuando dicen, no, usted no tiene cómo atenderlo, pero atiéndelo de cualquier manera, dígale cualquier cosa. Eso no es tan cómodo para uno, eso lo pone en un dilema moral y eso no es una fuente de placer, sino una fuente de malestar. Imposibilidad para comprobar la competencia y brillar, eso nos parece muy importante. Mire, hay veces las empresas hacen un esfuerzo por atraer un buen talento y lo atraen. Y cuando lo atraen, lo sientan, lo parquean allí y no lo dejan que brille. Si usted no le puede comprobar, no puede comprobar lo que usted sabe, si usted no puede colocar a prueba y someter, digamos, a la experiencia que hay que usted sabe, usted siente que usted se debilita. Si usted no puede brillar, si usted no puede hacerse un lugar, un nombre, que usted lo reconozcan a partir de lo que usted hace bien en el mundo del trabajo, usted siente, digamos, algo de malestar. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que pues está más limitada esa experiencia, porque ustedes no pueden ver en qué usted lo que es tan bueno resolviendo. A lo mejor la gente sabe que usted está haciendo cosas, pero no sabe cuánto esfuerzo le cuesta y qué tan bien lo está haciendo, porque no lo pueden sino comprobar al final, cuando llegue el resultado, pero se pierden gran parte del proceso y es una cosa incómoda para el trabajador. Cuando hay un desfase entre la estructura de la actividad y la estructura subjetiva del deseo, ahí también. Y esto está pasando mucho ahora, ¿por qué? Porque resulta que no todo el mundo quería teletrabajar. Entonces, las condiciones de trabajo del teletrabajo, las relaciones que impone el teletrabajo, la organización del trabajo que impone el teletrabajo, no coincide con la estructura subjetiva mía. A mí no me gusta estar aislado, a mí no me gusta trabajar. Yo me siento incómodo de estar tanto tiempo frente a una pantalla porque me gusta la interacción humana directa. Esas personas que enfrentan un decalage, un desfase muy fuerte entre el contenido ergonómico de la tarea o la estructura de la tarea y la estructura de la personalidad o su deseo, esas personas tienen más desgaste, sufren más en el trabajo. Y por último, una cosa de la que ya les hablé y voy a entrar a profundizar es cuando hay un exceso de lo real en el trabajo, ahora les voy a explicar qué es lo real, y cuando hay imposibilidad para superarlo, cuando aquellos impases que pues, se presentan en el mundo del trabajo no tenemos cómo superarlos, ¿sí? Entonces eso produce en nosotros un sentimiento de impotencia, ¿cierto? Es decir, no hay posibilidad de haber experimentado un sufrimiento creativo, un sufrimiento que me exigió, pero el que yo al final superé y del que salí, digamos, más competente. Esa dimensión produce mucho malestar. Esas dimensiones, en alguna medida, unas más que otras, están presentes en esta crisis. A veces no tenemos toda la autonomía, a veces no podemos tener toda la confianza institucional, a veces no hay la solidaridad, ahí se debilita el reconocimiento, nos fuerzan a trabajar mal, no podemos comprobar nuestra competencia y brillar, se desfasa, digamos, la estructura y el contenido de la tarea con la manera que nos gusta hacer las cosas a nosotros y hay un exceso de real en el trabajo que no logra ser superado y que produce sensación de impotencia. Entonces, ¿qué es esto de lo real? Entonces tenemos aquí una cosa muy particular. Pasamos de lo real de la pandemia a lo real del trabajo. Ya les voy a explicar qué es lo real. Un factor que aumenta la experiencia de malestar, es decir, de tensión indeterminada pero tolerable para los trabajadores y para los estudiantes también, pensemos en ellos, es que enfrentamos una doble experiencia de lo real. ¿Qué es lo real? Lo real es toda aquella situación en la que yo siento que pierdo el control y me produce angustia. Toda situación que a mí, en mi condición subjetiva, entonces ahí la dimensión de lo real tiene una dimensión subjetiva profunda. Lo que es real para mí no es real para otro. Lo real es toda experiencia en la que yo siento que pierdo el control y que me genera angustia, ¿cierto? Esa es la experiencia de lo real. Experiencia de pérdida del control de la situación y en la que yo, como respuesta a esa pérdida del control, de esa situación de no saber qué hacer, en vez de tranquilizarme, lo que siento es angustia o siento temor, ¿cierto? Siento, digamos, una gran división subjetiva, me divido entre qué hago aquí, o hago esto, hago lo otro, y no lo puedo decir, y esa dimensión de no poder decidir me produce una división, digamos, tensionante interiormente. Subjetivamente me siento tensionado. Entonces, lo real es la experiencia de la tensión psíquica derivada de la pérdida de la capacidad de controlar la situación. Entonces, tenemos dos situaciones que hemos perdido la capacidad de controlar. Por un lado, en el sentido más amplio, tenemos un real de la pandemia, es decir, tenemos un temor por el riesgo de morir y una pérdida del control de la existencia. Es decir, aquí lo real no es sobre el trabajo, lo real es sobre la existencia. No sabemos qué va a pasar, yo no sé si mañana me va a contagiar, yo no sé si mañana va a estar vivo o va a estar muerto. Entonces, esta dimensión de yo no puedo controlar la situación y nos han dicho, la única manera de controlar la situación, usted lo mínimo que puede hacer es quedarse en la casa.
quédate en casa, es la manera como usted lo controla, pero resulta que eso de todo me está diciendo que ese riesgo está allí, el riesgo es inminente, si yo salgo, corro un riesgo, y esa dimensión de riesgo, cierto, de morir, a mí me produce una experiencia de tensión subjetiva. Pero además, la pandemia, ¿cierto? Además de la pandemia, tengo otra experiencia de tensión psíquica. ¿Cuál? Lo real del trabajo. Es decir, el riesgo que tengo, ya no de morir, sino de perder el empleo. Ya la pérdida que tengo no es, digamos, de la vida, sino de la relación con el otro, la exclusión y la pérdida del control sobre mi propio trabajo. Y esa dimensión también, digamos, me hace sentir mucha sensación de tensión psíquica, que entonces es lo real del trabajo. Es la experiencia de perder el control de las situaciones de trabajo, ¿cierto? Que me generan como resultado la angustia. Entonces, mire lo que pasó con una cosa paradójica. Lo real de la pandemia obligó a una estrategia de defensa, el confinamiento y la virtualización, que a la postre derivó en lo real del trabajo. Es decir, que para resolver un problema, produjimos otro problema. Pero es inevitable, no hay nada más que hacer. Miremos un poco qué es lo que significa esto de lo real del trabajo para que lo entendamos mejor. Y sobre todo para que entendamos la importancia de la subjetividad en esta experiencia, digamos, que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un trabajo que nos mandan a hacer, eso se llama trabajo prescrito. Pero finalmente, entre eso que nos mandan a hacer, hay una diferencia con lo que realmente terminamos haciendo, trabajo real. Entonces, miren ahí la gráfica, tarea prescrita, trabajo prescrito, ¿cierto? Nos envía al trabajo real. Pero resulta que en ese proceso entre lo que nos mandan a hacer y lo que realmente hacemos, a veces aparece un impasse, una cosa que no estaba calculada, que no lo alcanzamos a controlar, que se llama lo real del trabajo. Es decir, lo real del trabajo son todos aquellos impases que ocurren en el mundo del trabajo y que impiden que nosotros podamos controlar la situación. Como no nos permite controlar la situación lo real, se sobrepone, digamos, nos supera en la capacidad de respuesta y de control, entonces como efecto produce angustia y sufrimiento. ¿Y con qué recursos contamos los seres humanos para reducir lo real? Entonces ahí es donde viene lo interesante. El mejor y el mayor recurso con el que contamos los seres humanos para enfrentar lo real es la propia subjetividad. La brecha entre lo escrito y lo real logra ser cerrada. ¿Por qué? Porque usted apela a su recursividad subjetiva. Usted dice, yo estoy aquí en la situación de entrar al webinar para darlo y enfrentar con ustedes una conversación, pero necesito Teams y resulta que no me funciona. Yo tengo que inmediatamente, eso es lo real, para mí es un impasse. Yo creí que iba a entrar, creí que lo iba a hacer y no entiendo por qué. No entro por aquí, no sale, entro por acá y tampoco, no me deja conectar, se cayó la red, no encuentro, hablo por el celular. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que ser recursivo. No, entro a la plataforma Cisco Webex, porque es otra plataforma que me permite hacer la cosa. Listo, ahí fue recursivo. Si me funciona, bien, entonces me tranquilizo y dije, superé lo real. Entro a Cisco Web, no me sirve, entonces inmediatamente opera otro recurso, llamo a Anderson. Anderson, usted que es un duro con los sistemas, así es mi monitor y mi mamá me ayuda en todas estas cosas, dígame, ¿qué hago? Y me dice, no, Johnny, espérate un tico, ya te la reconfiguro, y Anderson me hace entrar. Entonces, ¿yo qué hice? Yo activé mis recursos subjetivos. Yo activé mi creatividad, activé mi talento, mi astucia, ¿cierto? Mi competencia, o activé, digamos, mi empatía para hacer que otro, digamos, me colaborara y al lograr hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay gente que tiene esos recursos más limitados, entonces lo real se le hace más difícil de superarlo. Y eso es lo que le puede estar pasando a muchas personas en este momento en el teletrabajo, que siente que no tiene los recursos suficientes para hacerle frente a lo que de real implica el teletrabajo. Miren, una cosa es que yo esté sentado en una oficina y me falla el computador y yo levanto un teléfono y llame a tecnología, vea, soporte tecnológico, venga y me regresa el computador. Otra cosa es que esté en mi casa, se me daña el computador y yo no tenga nadie que llamar. Y si lo pueda llamar, no va a llegar, porque en este momento no se puede expresar para irme a apoyar. Entonces, ¿qué pasa si a mí el computador se me acaba en este momento? ¡Pum! Se cae la llamada y yo quedo aquí. Pues a mí esto me va a producir mucha angustia, decir, vaina, ¿y ahora qué hago? Miren, yo no pude terminar la conferencia, apenas iba en la mitad, en la parte interesante venía después, ahora yo, inmediatamente yo activo todos mis recursos, pero puede que mis recursos no alcancen. Y si mis recursos no alcanzan, entonces yo me siento impotente. Y esa sensación de impotencia no es cómoda sentirla para los trabajadores. Por lo tanto, entonces tenemos un problema, que lo real siempre está allí, posible de presentarse. Tenemos un recurso, nuestra subjetividad, nuestra astucia, nuestra recursividad para poder, ¿cierto?, desdoblar, digamos, todas las posibilidades para defendernos ante esa situación que nos produce malestar. Pero también es cierto que a veces no hay nada que hacer y lo real se impone. En este caso, digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener un poco más de paciencia y tener un poco más de conciencia, darnos la pela, esperar lo que sea posible y no lo imposible.
Es decir, no esperemos lo que no va a llegar porque eso nos va a hacer sufrir más. Si esperamos que mañana podamos ir a trabajar, va a sufrir porque mañana no va a poder ir a trabajar. Seguramente va a ser dentro de un mes o dentro de 2 meses, o quizás, digamos, la estabilidad laboral se va a encontrar después de un año y medio. Mañana no vamos a tener estabilidad laboral. A veces la gente sufre más es porque espera lo que es imposible. Recuerden que también lo real está asociado a lo imposible. Entonces, esperar lo imposible e insistir, no renunciar, no aceptar, digamos, que podemos perder, es lo que también nos puede producir un exceso de sufrimiento en este momento, digamos, en el mundo del trabajo. Yo no quiero teletrabajar, pero le va a tocar. Entonces, de modo que usted haga un pacto conmigo y diga, bueno, ya que no me gustaba, pero me toca, pues vamos a intentarlo hacer de la mejor manera posible. A ver qué recursos tengo, en quién me apoyo, qué me podría ayudar. Hay que, digamos, activar los recursos, pero no esperar que esto no vaya a pasar, porque sí va a seguir pasando. ¿Qué pasa entonces? Que este teletrabajo tiene dos condiciones. Es un teletrabajo involuntario e improvisado, ya se lo había dicho. Y entonces, ¿qué pasa? Al ser un teletrabajo involuntario e improvisado, como estrategia de defensa, es una estrategia de defensa imperfecta. Es decir, no alcanza el teletrabajo a permitirnos sentir todo el placer que podría. ¿Por qué? Porque ante la inminencia de lo real, ¿cierto?, que impuso la pandemia, se desplegó como estrategia de defensa colectiva el teletrabajo. Pero el teletrabajo como estrategia de defensa tiene un doble problema. Por un lado es improvisado, es decir, no se prepararon las condiciones ni las personas, ¿cierto?, para poder, digamos, vivirlo. Por lo tanto, entonces tenemos una exacerbación de lo real. La gente está teletrabajando, pero con un real demasiado presente, demasiado desgastante. ¿Y qué pasa? Es involuntario, es decir, violentó el principio de la autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago las cosas porque yo he decidido, yo he deseado hacerlas, yo me siento más cómodo que cuando me toca hacerlas porque hay una condición que se me impone. ¿Por qué? Porque allí entra en choque, ¿cierto?, el imperativo, por ejemplo, de la cultura respecto el imperativo del el imperativo, digamos, de mi pulsión, de mi deseo que quiere hacer lo que le da la gana. Es decir, entramos en una situación de confrontación muy fuerte y yo siento que yo he perdido algo de la autonomía para haber decidido sobre esta situación. No todas las personas son proclives al teletrabajo. Entonces, miren lo que pasa, que hay gente que resiente más el teletrabajo que otra. Por ejemplo, imagínense a los obsesivos y los introvertidos, pues van a estar tranquilos, ¿cierto? No les gusta que nadie les moleste, sienten que lo pueden hacer ellos perfecto, no quieren compartir con nadie y además les molestan las personas que están afuera, digamos, ellos se sienten que los otros los distraen, por eso están felices en el teletrabajo. Pero por el contrario, imaginen a los histéricos, a los extrovertidos. ¿Qué pasa? Pues que les limitaron la posibilidad del contacto social, del encuentro con el otro, de hacer de todo un show y un espectáculo, de exhibir la teatralidad que es típica de los histéricos. Entonces, ¿qué pasa? Se sienten ansiosos y se sienten desesperados. ¿Qué es lo que ocurre? Que no sabemos, ¿cierto?, cómo cada uno de nosotros va a reaccionar ante una misma variable. Ante la variable de teletrabajo, puede ser que yo me sienta muy cómodo porque me gusta y me alineo con ella, está alineado con mis intereses, con mi deseo, con mi estilo personal, o por el contrario, me saca de mi estilo personal y es una condición, digamos, contraria a lo que yo deseo hacer. Y eso me puede producir mucha angustia, me puede producir mucha desesperación, digamos, para los que son muy extrovertidos y necesitan el contacto social, deben estar pasándola muy mal en su casa, porque le fue inhibida una forma de la realización de la pulsión, una forma de satisfacción, digamos, pulsional para él. ¿Cuál? El encuentro con el otro, el chiste, el drama, el contar la historia, el interactuar, ¿cierto? Esa dimensión, digamos, de extrovertido que él tiene, está inhibida, y está inhibida en contra de su voluntad, y eso lo hace sufrir mucho. Por eso no todos resentimos de la misma manera el teletrabajo. Entonces, ¿qué efectos subjetivos tiene este teletrabajo involuntario improvisado? Mírenlo, por un lado, produce un incremento de la incertidumbre. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Esto cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar conmigo después de que esto pase? El teletrabajo vino para quedarse, ¿cierto? Y no sabemos qué va a pasar, hay una incertidumbre muy grande. Segundo, una sensación de vulnerabilidad. ¿Puedo ser reemplazado? No tengo las competencias y las condiciones. ¿Qué pasará conmigo? ¿Será que entonces ya no soy tan interesante como capital humano para mi empresa? Desgaste mental. Yo tengo una visión subjetiva, una lucha emocional por hacer lo que toca y no lo que desea. Entonces siento, digamos, que el trabajo me produce un desgaste emocional porque estoy haciendo las cosas en condiciones que a mí no me gustan. Y esto me produce, digamos, división subjetiva, una tensión psíquica derivada de que se opone lo que yo desearía hacer con lo que me toca hacer. Una profundización de lo real, porque hay una pérdida del control, ¿cierto?, de la situación de trabajo que me produce una angustia como saldo, ¿cierto?, a unos más que otros, pero produce algún nivel de incomodidad con la situación que teníamos más o menos controlada porque la teníamos más o menos rutinizada y ahorita es todo una cosa por inventarse. Intensificación laboral, esto es de lo que más se ha quejado la gente del teletrabajo, es que siente que aumentaron las demandas laborales o que aumentó su tiempo de trabajo. Estamos trabajando entre 10, 12, hasta 14 horas diarias. ¿Pero por qué? Porque hay una doble condición. Hay que reorganizarse sobre la marcha y aún así responder a los resultados. Es decir, yo estoy intentando organizar mi trabajo y aún así entregando los resultados que se esperan. Hay un sentimiento de que estoy un día atrás de donde debería estar.
y por lo tanto un sentimiento de incompetencia, que no tengo, digamos, la competencia para hacer lo que estoy haciendo. Eso genera llamado debilitamiento, digamos, del vigor, de la satisfacción, porque me siento incompetente, me siento impotente frente a la situación. Y hay una dimensión que experimentan algunos, ¿cierto? Me lo han dicho también claramente, se llama subempleo subjetivo. ¿Qué significa? Un sentimiento de que yo estoy más preparado que lo que la demanda de tareas me reclama. ¿Sí? Yo tengo más competencia y tengo más formación que lo que el trabajo mismo me exige. Y esa dimensión, ese desfase que hay entre las exigencias del trabajo y mis competencias, cuando es muy grande, produce una sensación de que yo estoy siendo subempleado. ¿Qué sentimiento entonces produce en mí? Un sentimiento de menosprecio, de que yo no valgo para nada, que no sirvo para nada, y un sentimiento de culpa. Me están pagando por una cosa en la que yo no estoy haciendo nada. Y eso en algunas personas produce un sentimiento, digamos, de culpa que es abrumador. Y si queremos caracterizar la culpa de alguna manera como sentimiento, simplemente piénsenlo así. La culpa es el cáncer del alma. Sí, es un sentimiento que nos carcome, que nos desgasta, que nos debilita, ¿cierto? Continuamente. La culpa no es un sentimiento agradable. Ni el sentimiento de miedo ni el sentimiento de culpa son sentimientos, digamos, que nos gusta experimentar mucho porque son demasiado desgastantes. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos consecuencias no calculadas del teletrabajo en tiempos de pandemia. Ya les dije, hay una profundización de la intensificación laboral y de la invisibilización del trabajo. Hay una pérdida de límite entre la vida laboral y la vida personal o familiar. No siempre familiar, porque unos que viven solos están, digamos, más expuestos todavía al riesgo digamos, del debilitamiento por el confinamiento. Hay un bloqueo de la función socializadora e incluyente del trabajo. Hay un debilitamiento de la relación de reconocimiento mutuo como fuente de placer. Hay un debilitamiento de la subjetivación, es decir, una pérdida de la capacidad de apropiarse de lo que hacen, de sentir, digamos, que lo que usted hace le pertenece, de pensarlo, de reflexionarlo, de criticarlo y de pensarse, de reflexionarse y de criticarse. A veces tanto, digamos, la necesidad de que actuemos tan rápidamente porque todo está cambiando y además todo bajo el imperativo del tiempo rápido y de la velocidad, que esa tecnología, digamos, digital, con esa cultura de la urgencia, produce una sensación es que yo no puedo apropiarme de lo que hago, ¿cierto? Y me experimento como un poco extraño, como yo estoy haciendo las cosas, pero de una manera como embotada, como fuera robótica, automatizada, y a uno no le gusta sentirse así con el trabajo, pero es el problema de tener que hacer el trabajo, digamos, en condiciones de alta demanda y de ajuste, digamos, constante por esta, digamos, transición. Como efecto, digamos, también tenemos el tecnoestrés, el tecnomalestar, es decir, el malestar o el estrés derivado de la intensificación del lazo digital con el trabajo. Es decir, el hecho de que yo cierro el computador, pero sigo recibiendo WhatsApps, ¿cierto? Cierro el computador y digo, no, a las 6 se cierra el computador, pero abro el WhatsApp y entonces hay, ¿cierto? 5, 6, 7 estudiantes que me han preguntado cosas que yo digo, bueno, yo le puedo contestar mañana a las 8 de la mañana, pero si lo dejo de aquí a las 8 de la mañana, tengo un problema. A las 8 de la mañana no va a tener 8 respuestas que dar, voy a tener 16 respuestas, porque ninguno va a parar de ahora hasta la mañana de hacerme las preguntas. Entonces, más bien, ¿qué hago? Comienzo a contestar inmediatamente para anticiparme a que mañana voy a tener más preguntas que responder por el WhatsApp. ¿Terminé de trabajar? No, porque cuando me fui, digamos, del computador para la sala, cuando fui del computador para la televisión, seguí trabajando. ¿Por qué? Porque en la medida en que la oficina se consolidó, se sintetizó en el smartphone, es decir, me intensificó el lazo involuntariamente con el trabajo, digitalmente me lo intensificó. Y eso, digamos, también produce un problema. ¿Es cuál? Que hay un bloqueo del distanciamiento psicológico, es decir, hay una imposibilidad para tomar distancia del trabajo que es absolutamente necesaria para poder repararme biológicamente, pero también para poder emanciparme en otras esferas de la vida. O sea, yo no solamente soy un trabajador, también soy un hermano, también soy un esposo, también soy un amigo, también, digamos, tengo una posibilidad de dedicarme un tiempo a mí, un ocio saludable, quiero usar creativamente mi tiempo, me realizo en otras cosas. Por ejemplo, me gusta la salsa, me gusta tocar un instrumento, me gusta pintar, me gusta escuchar música, me gusta hablar con otros. Es decir, y cuando el trabajo se me pone tan intenso, pues lo que está haciendo es bloqueándome la posibilidad de emanciparme en otras esferas de la vida. Los jefes y el teletrabajo. Entonces tenemos un problema muy particular, ¿cierto? Tenemos una situación compleja. ¿Cuál? Que los jefes viven su propia crisis. ¿Por qué? Porque algunos son muy desconfiados respecto a sus propios colaboradores, porque otros son muy temerosos de perder el control de los puestos de trabajo y de la dinámica de los negocios, y porque otros son muy resistentes a perder el poder, es decir, a empoderar a sus equipos. Los jefes viven su propio drama. Ellos están en una situación también compleja. ¿Por qué? Porque desconfían del teletrabajo, desconfían del teletrabajador, no saben qué está haciendo, sienten miedo de que le esté robando el salario porque entonces está levantando tarde. Una cosa que es muy loca porque los jefes, digamos, no han entendido que la gente trabaja mucho más de aquello por lo que le pagan. La gente en esta condición contemporánea
está trabajando mucho más horas de aquellas por las que le pagan. Nadie trabaja 8 horas diarias. Eso es lo que menos hace una persona hoy en día. Están trabajando 10, 12, hasta 14 horas diarias. ¿Cómo así que el jefe desconfía que uno esté trabajando? Eso es una cosa ridícula de pensar, pero hay jefes que tienen ese temor, ¿cierto? Jefes que se acostumbraron, son de la vieja escuela, se acostumbraron a que tienen que ver el trabajador ahí sentado para sentir que él sí está haciendo la tarea por la que él le paga. Ese jefe no ha entendido que la pregunta que tiene que hacerse no es por qué la gente no trabaja, como dijo el taylorismo, no, sino por qué la gente trabaja tanto, porque estamos trabajando demasiadas horas hoy en día en el mundo del trabajo contemporáneo. Temerosos de perder el control del proceso de trabajo, no saben qué la gente está haciendo ni cómo lo está haciendo y les da miedo soltar eso, digamos, darle autonomía al otro. Y también se sienten resistentes a perder el poder, a empoderar a sus equipos, a empoderar a la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos implementan estrategias de defensa. ¿Cuáles? Dos, básicamente. Uno, intensifican las acciones de vigilancia y control, ¿cierto? Y lo hacen a través de los medios electrónicos. Entonces hay una hipervigilancia digital. Conectes a las 8 de la mañana, desconectes a las 12 del día, o le conectes a las 2 de la tarde y desconecte a las 6 de la tarde otra vez. Él espera que usted le más y además lo puede correr, que dice, bueno, tú no entraste a las 8 de la mañana, oye, entraste a las 8 y cuarto. Dios mío, ese jefe ¿dónde anda? Hay gente que me ha contado que hay jefes que le están llamando a las 8 a todos a ver si están ya sentados en el computador. Ese jefe que está pensando, ese jefe cree que el trabajo virtual es una réplica o un espejo del trabajo presencial. Es falso. La gente puede trabajar a la hora que le dé la gana. Usted no sabe si se levantó a las 4 de la mañana o si se acostó a las 12 de la noche después de que a las 6 de la tarde empezó a trabajar. Entonces, no lo moleste por el horario porque usted lo único que puede hacer es controlar el resultado. Si usted sabe que para producir el resultado no pudo haberlo hecho en 2 minutos, lo tuvo que haber hecho en 5, 6, 7, 8, 10 horas. Entonces, no lo moleste, que le entregue el resultado y que usted confíe en él, porque si no, no va a tener manera y lo que va a aumentar es la presión sobre las personas en base a su desconfianza. Y lo otro es que algunos se imaginan que las personas están perdiendo tiempo en su casa. Ah, como está en la casa no está haciendo nada. No, ¿quién ha dicho? Él está en la casa, pero está ocupado. Entonces, ¿qué ocurre? Como se imagina que no está haciendo nada, aumenta automáticamente las demandas de trabajo. Eso mismo le pasa a los profesores, ¿no? A veces desconfiamos que los estudiantes, como están en la casa, no están haciendo nada, entonces les ponemos, entonces deja tal cosa y deja tal video y deja tal video y además haga una reseña y después un infográfico. Y los estudiantes dicen, no, pero profe, ya. O sea, yo estoy igual ocupado y tengo otras materias. ¿Usted qué está imaginando? ¿Que es que no tiene nada más que hacer porque me voy para la casa? No, yo en mi casa también seguí recibiendo todas las demás clases. Entonces, es una dimensión, digamos, que por prevención y por temor aumentamos las demandas y las exigencias. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene un efecto paradójico el teletrabajo involuntario e improvisado. ¿Cuáles son esas paradojas? Uno, lo que se gana en autonomía se pierde en presión. Por un lado gana autonomía, pero por otro lado aumenta la presión. Entonces ya lo perdió lo que ganó. Por otro, lo que se gana en estabilidad laboral porque no lo echaron, se pierde en calidad de vida porque ahorita entonces perdió el límite entre la vida privada y la vida pública. Los beneficios son reducidos, pero los riesgos son aumentados, ¿cierto? Y es demasiado temprano para saber si el teletrabajo llegó para quedarse. No sabemos todavía qué va a pasar. Ahora bien, una cosa es el teletrabajo general, ¿cierto? Otra cosa es el teletrabajo en perspectiva femenina. ¿Qué significa esto? Las mujeres resienten más el teletrabajo a pesar de que tienen una actitud más favorable ante él que los hombres. Las mujeres tienen una actitud más positiva ante el teletrabajo. Cuando hicimos la investigación con mi estudiante Rosario Cuadrado, miramos la actitud del teletrabajo y las mujeres son más proclives al teletrabajo que los hombres. Les gusta más el teletrabajo que los hombres. Pero ¿qué ocurre? A pesar de eso, ellas salen más castigadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para las mujeres teletrabajar implica una intensificación de lo que se denomina la doble jornada. Las mujeres salen del trabajo y llegan a la casa y en la casa tienen otro trabajo, el trabajo doméstico. Ese trabajo doméstico en general todavía está, digamos, por la división sexual, digamos, de las tareas en el hogar. Las mujeres tienen mucha más carga de actividad, digamos, en el trabajo doméstico que los hombres. 3 roles incrementan el riesgo por una mujer de teletrabajar, ¿cierto? Intensamente y no con tanto agrado. ¿Cuáles son? 3 roles. Primero, es trabajadora. Segundo, es madre o cuidadora. Y tercero, ahora con los muchachitos en la casa, con los chicos en la casa, es profesora. Es decir, que hace 3 cosas a la vez. Es profesora, es trabajadora y es madre o cuidadora. Entonces, las mujeres están teniendo una dimensión de exceso de trabajo, de intensificación laboral más fuerte que los hombres. Eso también hay que reconocerlo. ¿Cuál es el lado positivo de la crisis? Bueno, que en medio de todo esto que parece tan, digamos, tan dramático, tan tenebroso, que sí ha traído la crisis como lado cosas positivas. Miren, obligó a superar el prejuicio sobre el teletrabajo y la desconfianza respecto de él como modalidad de trabajo flexibilizado. Es decir, nos obligó a entender y a probar que el teletrabajo no es tan malo como la gente creía. Se superaron los prejuicios y se quitó la desconfianza que había con él.
¿cierto? Y es la primera vez que la flexibilidad laboral está del lado de los trabajadores, no solamente del lado de los empleadores, porque todo el sistema de flexibilización laboral ha estado en una flexibilidad simétrica, es decir, del lado que beneficia más al empleador que a los propios trabajadores, ¿sí? Hizo superar el prejuicio respecto a la virtualización de la educación, ¿cierto? Pasó de ser algo mediocre y facilista a una opción privilegiada, universal y posible, ¿cierto? Antes, los que hacemos educación presencial creíamos que las universidades que hacían educación virtual eran como de segunda categoría, ¿cierto? No lo vemos tan bien, nos parecían que eran mediocres, que la formación no era igual, tenemos una serie de prejuicios sobre la virtualización de la educación. Ahora resulta que las últimas son las primeras. Universidades como la UNAD, la CUN, el Politécnico Gran Colombiano, que ya llevaban varios años, ¿cierto? La Católica del Norte aquí en Antioquia, que llevan varios años haciendo virtualización, pasaron de ser el patito feo a ser el referente. ¿Por qué? Porque ellas sí tienen experiencia hace muchos años haciendo virtualidad. Nosotros las que nos creamos privilegiados y nos creamos, digamos, mejores, por ejemplo, con universidades copresenciales, pues ahí tenemos, ¿cierto? Hay un artículo en las dos orillas que salió en estos días acerca de cómo esas universidades ahorita son las referencias, son las a las que hay que mirar porque saben cómo hacer esta tarea de la virtualidad, y en cambio universidades como la nuestra, ¿cierto? Como la de los Andes y muchas otras, las públicas, por ejemplo, no tenían experiencia en virtualidad y hemos tenido una desventaja, digamos, competitiva frente a ellos. ¿Qué también ha generado? Que obligó a los psicólogos a discutir y a entender, ¿cierto? Y a emprender en la psicoterapia a distancia. Una cosa que, digamos, los más conservadores resistían, no, es que eso de la telepsicología, eso de la ciberpsicología, eso de hacer telepsicoanálisis, eso no funciona, eso no es lo mismo, necesitamos una presencia real del cuerpo. Bueno, no hay más cómo sostener ese discurso. Muchos de ellos, por la demanda de sus pacientes y por la propia necesidad también, porque para ellos también es un trabajo, han tenido que acceder a atender a distancia, han tenido que hacer telepsicoanálisis, telepsicología, ciberpsicología, porque es una manera más, porque hay que estar del lado de los que sufren. Si la gente está sufriendo y nos está llamando y nos está diciendo, aunque sea escúchame por teléfono, pues hay que escucharlo. Hay que usar ese recurso como una posibilidad, porque es que en últimas está ahí una persona diciendo, yo necesito ser escuchado, y es mejor que alguien lo escuche ya por teléfono a que no lo escuche nadie. Empoderó a los trabajadores, sin ninguna duda, obligó y aceleró a reconocer los efectos del trabajo sobre la salud mental. Ahora sí hay una preocupación, nos colocamos de moda los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, los psicoterapeutas, estamos de moda. ¿Por qué? Porque comenzamos a darnos cuenta que el confinamiento y el teletrabajo tiene efectos sobre la salud mental. Que no es tan fácil de vaya para acá a trabajar que no ha pasado nada, no, vaya para acá a trabajar, es que usted amenazó la función psicosocial del trabajo, es que usted la está bloqueando sin darse cuenta y eso tiene efectos en la salud mental. Y eso, digamos, es una cosa compleja. Y lo último, puso en la agenda el tema de la renta universal e incondicional, un tema que los neoliberales habían querido evadir porque no querían redistribuir, digamos, el capital y porque tenían temor de perder la capacidad de negociación y manipulación de los empleados. No querían discutir nada, pero ¿qué hizo Trump? ¿Qué hizo Bolsonaro? ¿Y qué han hecho en España y en algunos países? Han tenido que implementar, ¿cierto? Una renta básica, digamos, transitoria de emergencia, pero comenzó a aparecer en la agenda que tendríamos que tener una renta básica universal incondicional para siempre y no solamente para la crisis. Entonces colocó un tema en la agenda que es un beneficio para los empleados. ¿Cuál? Que es posible, digamos, que tengamos que repensar el capitalismo, dejar de que el capitalismo sea tan salvaje, domesticarlo un poco y redistribuir mejor el capital, porque miren, por haber privilegiado la técnica y la tendencia neoliberal y el abaratamiento de los costos del funcionamiento del Estado, por haber bajado la salud, por haber precarizado la educación, cierto es que hoy estamos en una pandemia, digamos, con una crisis tan radicalizada. Si hubiéramos tenido mejores sistemas de salud, mejores sistemas educativos, seguramente hubiéramos podido transitar más tranquilamente la pandemia, pero no, el neoliberalismo debilitó al Estado y la protección social en los últimos 40 años y entonces eso ha tenido como efecto que vivimos una crisis mucho más difícil. Bien, yo quiero terminar con esta frase que me parece interesante y que le agradezco a mi amigo Andrés Vázquez, me la ha enviado a última hora y la pude incluir. La enemiga de la prosperidad es la incertidumbre que genera la mala política. Muchas gracias. Ahora sí los escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, ¿usted nos va a mandar el material de pronto al correo? Sí, no tengo problemas. ¿Lo quieren? ¿Me está hablando Sandra? Sí, Luz Marina. Luz Marina. Luz Marina, sí, claro, sí. Yo le digo a Anderson ahorita, si nos quedan los correos, se los enviamos a todos, no hay ningún problema, lo podemos compartir.
Ah, perfecto, muy amable. Con mucho gusto. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Le inspira esto? ¿Los dejo más tranquilos, más preocupados? Profe, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Habla Ricardo Rutia. Espero que se acuerde de mí. Lo estaba saludándolo desde Cali. No, me acuerdo de vos. Un gusto. Bueno, profe. Profe, quería saber dónde podemos obtener como el estudio que ha realizado usted con la estudiante con relación a lo del teletrabajo, porque precisamente lo que estamos viviendo en las universidades ha llevado a que uno de los ajustes que realicemos, por ejemplo, en los microcurrículos es llevar las materias a que los estudiantes puedan también como llevarlo a la realidad contemporánea que estamos viviendo con lo de la pandemia. Entonces sí sería muy bueno como saber a dónde se puede tener ese material y hacia dónde se pueden también dirigir las investigaciones que hagamos desde el escenario académico para darle como unas nociones y unas aproximaciones a lo que va a venir, porque creo que este escenario también tiene que permitirnos desde la academia generar discusiones con relación a cuáles son los retos que van a tener los estudiantes de psicología que van a egresar, porque no va a ser el mismo mundo del trabajo que muchas veces estamos como acostumbrados a dictar, ¿sí? Entonces la selección, la capacitación, el bienestar, pero cuáles van a ser estas posibles lógicas que se van a transformar y cómo ellos pueden ir adquiriendo estas herramientas para enfrentarse al nuevo mundo de trabajo, porque sí creo que van a haber cambios y tenemos que contemplarlos desde este escenario académico. Gracias. Sin duda. No, con gusto, Ricardo. Gracias a ti por asistir. Un gusto. Mira, Ricardo, tienes razón. El mundo del trabajo va a ser igual. Por favor, que cierren algunos de los micrófonos para que haya interferencia extra. Ahora que vayan a hablar, lo abren con mucho gusto. Enfrentamos un panorama en el que sin duda no va a ser el mismo. O sea, no sabemos qué mundo va a ser mañana. Lo que estamos seguros es que no va a ser igual. Y tienes razón, hay un nuevo panorama que se va a experimentar en el mundo del trabajo, una reorganización, digamos, de las lógicas de las organizaciones del trabajo que tenemos que enfrentar. Entre esas, yo creo que sí va a quedar un saldo y es que el teletrabajo va a ser más generalizado. No todas las profesiones ni todos los puestos de trabajo, pero sí va a haber mucho más teletrabajo que antes porque, entre otras cosas, uno de los beneficios que tiene el teletrabajo es que permite, digamos, reduce la tasa de contaminación en las ciudades. Todos estamos viviendo, digamos, de los 7.000 millones que somos, ¿cierto? Un 80% está concentrado en las grandes ciudades del mundo. ¿Qué es lo que ocurre eso? Pues que estamos, digamos, fatigando, ¿cierto? El medio ambiente, estamos liberando demasiadas partículas al medio ambiente y en Medellín, por ejemplo, la cosa es crítica, nos toca hacer pico y placa ambientales a cada rato porque lo estamos haciendo y el teletrabajo sería una medida que permitiría descongestionar las ciudades y bajar, digamos, el impacto de las emisiones de gases como una medida, digamos, de protección ambiental. Pero adicionalmente, seguramente muchos van a decir, no, yo también quiero teletrabajar, me lo encontré valioso, positivo, me gusta, me sentí cómodo y lo quiero seguir haciendo, y ya los van a decir, ah, bueno, pues como cuando tocó lo hiciste bien, y ya perdí el miedo a que digamos, a que eso, yo no lo pudiera controlar porque ya me doy cuenta que es posible, que tiene beneficios, entonces hazlo, no hay ningún problema. Entonces yo creo que sí vamos a enfrentar ese mundo. Mira, sobre la pregunta tuya, ¿dónde encuentra la investigación de mi estudiante? Precisamente, Ricardo, en este momento vamos a entregar en estos días, ya estoy hablando con la editorial de la universidad para entregarles un libro que se llama El teletrabajo, modalidad de flexibilización laboral. 7 estudios de caso, porque con el profesor Mariano Gentili, con mi estudiante Lice Catherine Rosario, con mi amigo Carlos Mario Betancur, hemos reunido varios trabajos que hemos hecho en la maestría en desarrollo humano sobre el teletrabajo, los compilamos, los agrupamos y hicimos un libro que se llama así, El teletrabajo, una modalidad de flexibilización laboral, estudios de caso colombianos. Entonces, no te puedo dar ya el material, pero estoy seguro, digamos, que en unos meses vamos a tener un libro sobre el trabajo disponible porque allí tenemos varias investigaciones. La investigación sobre, por ejemplo, los riesgos psicosociales en el trabajo, la investigación sobre qué es el teletrabajo, un recorrido histórico, el teletrabajo, sus condiciones de facilitadores obstaculizadoras, casos de éxito en implementación del teletrabajo, ¿cierto? Actitudes del teletrabajo, o sea, hay como 7 estudios que hemos hecho sobre el teletrabajo en diferentes, digamos, casos de empresa y los vamos a presentar. Entonces, no lo tengo ya disponible, pero pronto lo tendrá Ricardo y estate atento para darte, digamos, cuenta de que lo sacamos y va a servir, entre otras cosas, porque
Lizeth Villada, un estudiante mío del doctorado, mi estudiante de doctorando en administración, ella hizo su trabajo de grado en la maestría sobre el teletrabajo en docentes. Entonces, Ricardo, se te va a servir mucho si estás en el mundo de la educación, porque es una experiencia de qué factores facilitan y obstaculizan el teletrabajo en la docencia, que es una cosa muy particular, porque ya les dije, digamos, la naturaleza de nuestro trabajo y nuestra posición vocacional frente a él. Entonces, esa es mi respuesta a eso. Tiene razón, hay un desafío para las nuevas generaciones que van a egresar porque enfrentarán un mundo del trabajo distinto. El mundo del teletrabajo, digamos, va a ser más generalizado. Hay que prepararnos para eso, hay que construir herramientas para permitirle a la gente transitar el teletrabajo de manera que no comprometa la salud laboral. Y las investigaciones que hemos hecho las vamos a publicar próximamente, te estaremos contando, Ricardo. Gracias por tu intervención. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Qué más? Con Juan, de Manizales. Ah, ¿qué más, Juan? ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias, profe, por la conferencia. Con todo gusto, mi Juan, con todo gusto. Profe, le quería comentar algo que yo he venido observando últimamente. Dime. Por ejemplo, hace unos días salió el decreto 538, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, ha exacerbado el malestar intrínseco de algunos profesionales que están ocupados atendiendo las fases del COVID-19, en este momento la mitigación presencial, por los que no tienen la capacidad del teletrabajo o esa posibilidad. Pero también a raíz de este decreto ha generado cierta preocupación en los trabajadores del área de la salud que trabajan desde la casa. Y por ejemplo acá, yo estoy viviendo en este momento en Pereira, y digamos acá un hospital del sector, algunos empleados, principalmente el área de salud, están tratando de hacer un paro. Entonces, algunas regiones del país han tenido esa ideación de realizar un paro como la manifestación de esa latencia, el deseo de servir, ayudar al otro como un fin, pero que no están los medios para lograrlo. Entonces, de cierta forma, esa insatisfacción porque el trabajo que se realiza vocacional y con sentido en esas áreas, que también ha desarrollado la subjetividad laboral, pues se trastorna porque es el factor externo del contexto y además el interno organizacional limita sus funciones. Entonces, de cierta forma, todo esto realizacional, del placer y la felicidad, se está convirtiendo ya en algo más, por así decirlo, al malestar y al sufrimiento y la fatiga, porque en el pasado, hace poco que se aplaudía y ahora ya se está discriminando, y de cierta forma se está desconociendo su trabajo a tal punto de que se afecta su reconocimiento personal. Sí, tienes toda la razón, Juan, es cierto. Tiene una situación paradójica, ¿no? Esa que acabas de señalar ahora último. Exaltados como unos héroes, pero también, digamos, precarizados en las condiciones para trabajar. Uno no entiende, digamos, cómo lo tratan como un héroe, pero al final no le dan los recursos para ser el héroe que quieren que uno sea. Y lo otro es que, por un lado, son héroes a los que aplaudimos todos por las ventanas, ¿cierto? Pero también resienten la discriminación en la vía pública, pues porque son un vector transportador, digamos, del virus. Y se entiende. Mira lo que ha pasado. Lo que pasa es que investigaciones que se han hecho sobre comportamiento en situaciones de pandemia han mostrado que las personas, cuando estamos, las pandemias cambian nuestra psicología. Dice un artículo de la BBC de una investigación hecha en Estados Unidos sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando enfrentamos una pandemia se disparan nuestras señales de alarma de pánico y miedo. Y cuando aparece ese pánico, una forma de defendernos es que nos volvemos más conservadores. Nos gusta más que la gente respete las normas. Entonces, como ellos sí respetan la norma del confinamiento, no los toleramos. Pero segundo, nos volvemos más xenofóbicos, nos sentimos, digamos, al extranjero lo rechazamos más, al que es distinto lo rechazamos más, o al que es una persona, digamos, potencial vector de la pandemia, lo rechazamos con radicalidad, y eso es lo que ellos resienten. Entonces, lo que tú dices es cierto. Ellos están tratados como unos héroes en la opinión pública, ¿cierto? Para la galería, el presidente dice eso, pero ¿qué ocurre? En las condiciones concretas no están siendo protegidos, y eso va a ser lo que va a pasar mañana. Yo se los dije ahorita. Tienes toda la razón, Juan, mira. Ahorita, porque estamos preocupados de morirnos y no podemos salir a la calle, no nos estamos movilizando, pero no creas que la gente nos está percatando de cuánta precariedad, de cuánta inseguridad social, de cuánta calamidad, de cuánto, digamos, desprotección está habiendo por parte del Estado y de la sociedad, que al final lo que está movilizando es un sentimiento, digamos, de impotencia, que al final también es un resentimiento con el Estado que va a producir mucha protesta social mañana. Lo que se espera en el futuro es que haya mucha movilización social, como pasó con el 2008. Después de 2008 se movilizó el mundo, ¿es cierto? En el 2008, 10, 11, miren que Occupy Wall Street, ¿cierto? Los indignados de España, la primavera árabe. Hubo un momento, digamos, de explosión de la protesta. ¿Por qué? Porque fue un momento en el que se mostró la indignación con el sistema capitalista y cómo esa corrupción, digamos, en la cúpula de negocios había hecho
perder, por ejemplo, 30 millones de empleos y muchas hipotecas en Estados Unidos. Ahí se movilizó. Entonces yo creo que va a pasar lo mismo con esta situación. Una vez no nos sintamos tan amenazados de salir o una vez nos lleven a la desesperación, posiblemente por encima de sentir eso, vamos a movilizarnos y vamos a protestar. Y los médicos lo han hecho en varias oportunidades ya. Lo mismo las personas de las cárceles, no sé si han visto las noticias, personas de las cárceles también están, digamos, bastante indignadas con que ellos están en una situación de alto riesgo porque enfrentan enfermos, digamos, encerrados, confinados, pero no protegidos, y entonces también se están movilizando los sindicatos de los, digamos, guardianes de las cárceles porque están en altísimo riesgo. Tienes toda la razón, Juan, con tu comentario. Gracias. Ahí veo que Alejandro me saludó. Gracias, Alejandro, con mucho gusto. Y gracias también por colocar en Twitter de AFID las conclusiones de nuestro encuentro. Muy amable, Alejo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o creen que ya con esto ha sido suficiente por hoy? Déjenmelo saber para... A ver, veamos. ¿Qué dice aquí? Bueno, Anderson, creo que la gente ha hecho un silencio que es indicativo de que ha sido suficiente el tiempo. Hemos cumplido con nuestro horario, ¿cierto? De 2 horas que prometimos estar al aire para compartir esta experiencia. Entonces, vamos a dejar aquí. Gracias, Milena Margarita Villamizar. Gracias por haber asistido. Muy amable de tu parte. Bueno, Brian, que estés muy bien. Con mucho gusto. Clarita, que estés muy bien. Me alegra que hayas estado por acá. Tony. Saludos a todos. Bueno, gracias, Sandra, que estés muy bien. Gracias por haber venido a asistir. Sí, Alexandra, ahora les van a... No sé de qué manera les comparten la grabación, pero las podemos compartir para que sepan que va a quedar disponible. Chao, Anita, que estés muy bien. Gracias por asistir. Anderson también, me uno esos saludos a Anderson por haber promovido este espacio. Gracias, Anderson. Sí, excelente. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego, Alexandra Ramírez, que estés muy bien. Bueno, me alegra si te ha gustado. Gracias, profe. Muy importante la conferencia, muy amable. Bueno, Luz Marina, con mucho gusto. Me alegra mucho que te haya gustado. Hasta luego, Dianita. Chao, mi profe, muchas gracias. Estamos hablando. Bueno, un abrazo. Cuídese lo mismo. Hasta luego, Ricardo, que estés muy bien. Chao, Alexandra Ágreda, que estés muy bien. Gracias por asistir. Gracias. Bueno, con gusto. Anderson, ¿cuántos entraron? En total, 62 personas. Qué bien, estuvo lleno el auditorio. Sí, afortunadamente. Gracias. Gracias, Amy. Johnny, esperamos un segundito, por favor. Sí, ¿paraste la grabación o no? Sí, ya voy a parar. Ana María Gaviria, no sabe que estás por ahí, amén.